La sabiduría mundial dice que si siembras frijoles, crecerán frijoles, si siembras frijoles, crecerán frijoles. Por extraño que parezca, no existía ninguna ley que estableciera que el mundo era siempre el mismo. Entre los innumerables acontecimientos que transcurren entre el nacimiento y la muerte de todas las cosas, es inevitable que haya excepciones que hagan que uno se pregunte si tales cosas realmente pueden suceder. Si había excepciones, la niña todavía no entendía quién era. Nació con cuernos de carnero, pero eso era común. El problema era que sus padres eran los llamados leones. Solo que ella parecía diferente en esta familia. Lo único que importaba era el pedigrí, ya que en su familia se casaban con leones y solo daban a los leones. Solo con esta muchacha Dios les jugó una broma demasiado cruel a la familia Leopardier. Había diversidad entre los animales en este mundo, y había diversidad similar entre las personas. Con orejas o cuernos en la cabeza, e incluso con garras, todas las personas parecían diferentes. Su apariencia estaba determinada por lo que se transmitía de generación en generación. Era sangre y era lo que llamaban linaje. Para mantener la sangre pura, las personas consideradas pertenecientes a linajes de élite, como los depredadores, la niña nació con el pedigrí de una oveja, lo que no podría suceder con un descendiente de una familia de leones. Ella asistía a una escuela privada para depredadores, y naturalmente, no había ovejas como ella en este lugar. El nacimiento de esta niña hizo mucho ruido. Fue una mutación, un adulterio, se ha hablado mucho de ello, pero lo que realmente tuvo suerte fue que sus padres se querían y se amaban, aunque su matrimonio fuera de conveniencia. En lugar de ocultar su nacimiento y enviarla a un orfanato, su familia la abrazó y la rodeó de amor. Desde entonces los padres de la niña comenzaron a estudiar las genealogías de cada uno. Afortunadamente en el proceso se encontró la razón de su nacimiento. La única que fue borrada deliberadamente del árbol genealógico fue la bisabuela de Sophie. La bisabuela de la niña era una oveja, y sus padres apoyaron a su hija, repitiendo que pueden parecer un poco diferentes, pero Lucy es su hija y su sangre fluye por sus venas. Lucy creía que aunque por fuera parecía una oveja, dentro de ella tenía el corazón de un león. Aunque ella lo entendió todo de esta manera, su hermano, que nació cuando Lucy tenía 4 años, una parte de ella era definitivamente leonina, pero no parecía un león en absoluto. Lucy era como una extraña. No importaba si era una oveja o un león, tan pronto como la gente vio que su apellido era Leopardier, inmediatamente intentaron acercarse a la niña, aunque nadie tenía la culpa de que tuviera esa apariencia. No había un alma en ese lugar que pudiera comprender lo sola que estaba Lucy. Se preguntó si habría algo parecido en algún otro lugar, fuera de esta escuela. Ella no sabía quién podría llenar esa soledad ni qué podría llenarla. Solo ahora Lucy recordó que hoy habría una recepción social. Ella no quería ir allí. Las comunidades de sangre llamadas manadas o círculos se reunían bajo los auspicios de un propósito común, aunque se llamaba campo de intercambio para conocer el linaje de sangre de cada individuo, pero esto era solo una excusa. Si eso fuera cierto, habría herbívoros en tal evento, ya fuera una fiesta benéfica o un evento social, todo sería solo una excusa. Lucy se preguntó cuál era el verdadero propósito de su encuentro. Podría ser establecer lazos políticos o concluir alianzas matrimoniales. Un joven de una familia no muy noble se casa con una muchacha de buen pedigrí y entra en un buen círculo, pero hay casos en que representantes de familias con un estatus similar pero con diferentes pedigríes se casan. Nada de esto se aplicaba a Lucy. Incluso si tenía la sangre de un león en sus venas, no podía evitar parecer una oveja. La chica estaba convencida de que le sería difícil encontrar un alma gemela. A ella le preocupaba que si el niño que ella dio a luz también era una oveja, la muchacha no quería que él fuera atormentado por las mismas dudas que ella. Después de reír y hablar durante unos minutos, Lucy ahora podía doblar origami en paz en este lugar tranquilo. Su paz fue perturbada por un chico que se acercó a ella y la saludó. Lucy se quedó paralizada. Sin entender en absoluto lo que estaba pasando, trató de decir con tacto que el tipo había llegado al lugar equivocado, pensando para sí misma que había un perro frente a ella. Tras estas palabras, la muchacha de repente gritó para que el extraño se marchara, cerrando la puerta tras él, ya que ella había llegado primero a ese lugar. El chico no parecía avergonzado en absoluto por el grito de Lucy, simplemente cerró la puerta detrás de él, pero no fue a ninguna parte. El extraño se paró frente a la niña y la miró fijamente a los ojos. La luz de la luna reflejaba sus ojos, que brillaban con un color plateado brillante. Lucy apartó la mirada de él, preguntándose qué estaba haciendo allí. El extraño decidió iniciar primero el diálogo. Le preguntó qué hacía allí, en orgullosa soledad. Él asumió que la niña estaba perdida, pero Lucy respondió rotundamente que no. Entonces el extraño le preguntó dónde estaba su familia ahora. La muchacha respondió brevemente que no sabía,
pensando para sí misma que ese tipo insolente probablemente también había venido a ese evento para mirar boquiabierto a la familia Leopardier. Lucy decidió preguntarle cuál era su nombre. El chico orgullosamente se presentó como Badger. Se conocieron sin presentaciones extravagantes ni mención de sus familias, y así fue como Badger y Lucy se conocieron. El chico no reveló su familia en el evento social oficial. La niña pensó antes de presentarse, no sabía si debía decir quién era su familia. Otras personas que la vieron por primera vez comenzaron a mirarla con sorpresa o a sentir pena por ella. Obviamente Badger estaba esperando que la chica se presentara, así que dio su nombre de todos modos. Después de eso se despidió de él y se dirigió al borde del balcón. Lucy esperaba que después de esto él se fuera, pero Badger no se movía a ningún lado, permaneciendo parado en el mismo lugar. La chica se tensó, pues no entendía lo que estaba pasando. La niña no podía comprender si este hombre no veía que estaba causando inconvenientes a otra persona. Tal vez era porque era un perro. Sentándose junto a Lucy, Badger le pidió un trozo de papel, sugiriendo que el origami era un proceso muy emocionante. El chico olía a flores y almendras. Ella asumió que si no le daba el papel, él seguiría hablándole, y si se aburría del origami, se iría inmediatamente. Roger estaba intentando activamente hacer algo con papel, pero nada funcionaba. Lucy solo pensaba en el hecho de que en una fiesta donde todos estaban ocupados haciendo conexiones, este tipo extraño estaba merodeando por aquí. Al notar el trozo de papel roto que sostenía el chico, la chica empezó a gritar que si no le gustaba, simplemente podía decirlo y no descargar su enojo en el papel. Esta reacción fue inesperada para Badger. Inmediatamente comenzó a disculparse diciendo que no sabía cómo hacerlo, y por eso todo resultó de esta manera. Lucy continuó gritándole que si no sabía hacer origami. Badger se armó de valor y comenzó a gritar que solo quería ser amigo, pero por alguna razón la chica pensó que no le agradaba. Ella sonrió y le preguntó por qué quería ser amigo de ella, si alguien le había ordenado hacer eso, y le advirtió que incluso si se hacía amigo de ella, no se lo diría a su familia. Roger quedó un poco desconcertado, sin entender qué tenía que ver la familia de Lucy con su conversación. El chico asumió que si una chica le decía al chico que le gustaba que quería ser amiga suya, realmente podría hacerlo. Luego señaló al chico que estaba radiante. Estaba claro que era un león narcisista. Lucy dijo que nunca lo habría elegido. Entonces ella se rió. Dijo que Badger era muy gracioso y se ofreció a enseñarle a hacer origami. El chico aceptó felizmente. Ese día fue la primera vez que Lucy se divirtió con alguien que era de un linaje diferente. Aunque su situación era similar, ella no sabía por qué él mentiría sobre algo así. Aunque Lucy no había comido nada, curiosamente no la perturbaba la sensación de hambre. Más tarde se enteró de que no hubo acompañamiento de piano en el banquete ese día, aunque compartió con su padre que la melodía del banquete hizo que su corazón latiera salvajemente. Antes de irse a dormir, la muchacha pensó en lo sucedido. Se avergonzó de haberse comportado de esa manera, porque tan pronto como vio a Badger, inmediatamente exigió que se fuera. Ella no podía encontrar ninguna excusa para sí misma. El chico solo quería ser su amigo, si lo piensas. Esta era la primera vez que estaba con alguien en una fiesta. Lucy pensó que ir a un evento social era una buena idea. Roger dijo que quería ser amigo de ella, pero no le serviría de nada, porque como dicen, no todo lo que brilla es oro. Lucy no podía conciliar el sueño, solo hablaba un poco con el chico, se preguntaba si le gustaba su conversación. Estaba segura de que sus palabras eran bastante ofensivas. Pero entonces, ¿por qué se acercó a ella como si nada hubiera pasado? Badger nunca se fijó en sus cuernos. Lucy pensó que sería genial si se volvieran a encontrar porque el chico era muy amigable y probablemente se acercaría a otra persona la próxima vez. La niña estaba contenta de que finalmente hubiera llegado el día de la recepción social. Se probó los pendientes y se preguntó si quedarían bien con el vestido. El hermano menor de Lucy apoyó a su hermana diciéndole que, usara o no los aretes, se vería bien. El niño supuso que iba a conocer a alguien. La muchacha inmediatamente empezó a negarlo, fingiendo que no tenía con quién salir. Parece que estaba demasiado ocupada preparándose para la recepción, por lo que decidió no usar aretes después. Lucy comenzó a convencerse de que realmente no iba a la fiesta a ver a nadie. Cuando salió al balcón, su cabello plateado volvió a brillar ante sus ojos. Badger se acercó a Lucy con una mirada feliz en su rostro. Estaba sinceramente contento de verla y admitió que le preocupaba que ella no pudiera venir, ya que realmente quería ver a la niña. Lucy no entendía por qué él estaba de repente preocupado y tampoco podía entender de qué podían hablar ahora. Ella le sugirió a Badger que volviera a doblar el origami, como la última vez. El chico aceptó felizmente. Movió la cola con alegría, lo que demostraba que estaba realmente feliz por ello. La conversación giró hacia las escuelas a las que asistieron. Badger asistió a la escuela Juvencia.
Era una escuela a la que podías entrar si venías de una muy buena familia. Las personas de estas familias se esforzaban por brillar en la alta sociedad, pero por alguna razón Lucy nunca tuvo la oportunidad de conocer a Roger. Aparentemente había alguna razón para esto. Cuando la aristocracia se derrumbó y comenzó la era burguesa, la niña escuchó que muchas de las nuevas clases que se habían formado recientemente tenían pedigrís de perros. Se decía que estas familias no eran invitadas a eventos sociales y eran exiliadas en secreto. Quizás por eso la familia de Roger también comenzó a recibir invitaciones a eventos sociales demasiado tarde. Lucy se preguntó si estaría bien que el chico continuara jugando solo con ella. Si Roger realmente estaba asistiendo a un evento social por primera vez, entonces claramente no debería estar haciendo origami en ese momento. Incluso si solo era ahora, el chico tenía que intentar establecer tantas conexiones como fuera posible en la alta sociedad. Tal vez Lucy había tomado el control del niño que no sabía nada. La niña le preguntó a Roger si él pasara todo su tiempo allí con ella. ¿Dirían algo sus padres? Dudó un poco y respondió que su padre no estaba allí. Tan pronto como Lucy escuchó que la madre del niño había muerto, inmediatamente comenzó a disculparse por atreverse a plantear el tema. Por alguna razón pensó que todos los padres del mundo estaban vivos y bien. Lucy empezó a disculparse por ser demasiado descuidada. Empezó a explicar que se refería a que a tales eventos asisten juntos con los padres. Roger le dijo a la niña que no necesitaba disculparse y que él había venido aquí con sus hermanos mayores. Era el tercer hijo de la familia. Con una sonrisa en su rostro, el niño dijo que discute constantemente con sus hermanos, pero parece que todavía se tratan bien. Lucy dijo que ella también tiene un hermano menor, pero él no vino aquí porque dijo que no quería ir a un lugar donde todo pareciera una especie de exposición. No pudo evitar ir, porque pensó que sus padres se molestarían. Roger se sintió aliviado, porque cualquiera que fuera el motivo por el que Lucy había venido a ese evento, allí era donde la conocía. El chico le preguntó a la chica sobre su relación con su hermano, pero ella no sabía cómo llamarla, ya que su hermano menor nunca peleaba con ella, ¿y cómo podría uno pelear con una oveja? Ella se consideraba una hermana poco confiable. Después de terminar su origami, Lucy le dio a Roger 2 perros de papel como regalo, ya que dijo que tenía 2 hermanos mayores. La niña realmente quería hacer lo que había leído en el libro, pero no sabía si parecería demasiado grosero. Con torpeza en su voz, Lucy le pidió a Roger que la dejara hacer lo que ella quería antes. Había leído en un libro que si acaricias a un perro en la cabeza, todo el estrés acumulado desaparecerá. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, la niña comenzó a disculparse con él por seguir siendo tan desatenta, porque todo podría ser completamente diferente, y además, su cabello quedaría arruinado. Los ojos de Roger se iluminaron y comenzó a insistir en que Lucy le acariciara la cabeza. Tocándose el pelo, el tipo hizo un sonido extraño, parecido a un aullido, no típico de los... Roger preguntó si él y Lucy podrían encontrarse en el próximo evento social, pero cuando ella dijo que no sabía, él se quedó perdido. Explicó que se desconoce por completo cuándo se realizará la próxima recepción social, ya que este tipo de eventos no se realizan en una fecha estrictamente establecida. No pudo darle una promesa definitiva, pero sugirió que pasarán tiempo juntos la próxima vez también. Mientras el carruaje de Lucy se alejaba, ella comenzó a pensar que debería intercambiar información de contacto con Roger. Entonces se preguntó si se habían vuelto amigos cercanos, tan cercanos que podrían encontrarse en algún otro lugar. ¿Qué pasa si el chico luego sufre porque pasó tiempo con alguien que no encaja en los estándares generales como ella? Cuando Lucy pensaba así sola, sentía como si no entendiera a Roger en absoluto. La niña admitió que no sabe en absoluto cómo comportarse con su amiga. Parece que hoy dijo algo grosero. El padre se sorprendió de que su hija tuviera un amigo. No podía esperar a descubrir quién era. Lucy nunca tuvo amigos, por lo que estaba un poco confundida. Le dijo a su padre que apenas conocía a este chico y se fue a la cama. Se sentía extraño llamar a ese hombre amigo, ya que solo se habían visto un par de veces y, además, Roger todavía no le había dicho su apellido. Como no quería decírselo, Lucy pensó que el chico se preocupaba por ella, lo que lo hacía parecer aún más especial. La pareja se conoció mucho antes de lo que la chica esperaba, debido a una extraña coincidencia. Hubo bastantes eventos sociales ese mes. Aún no era fin de año, pero resultó que todas las semanas se celebraban recepciones benéficas. Por la reacción de Lucy, Roger asumió que a ella no le gustaba el hecho de que hubiera tantos eventos sociales en estos días, pero en realidad estaba contenta de poder verlo. Hubo rumores de que la familia Baskerville estaba detrás de la organización de todos los eventos. El escudo de armas de la familia era un lobo coronado de blanco. La familia era conocida por recuperarse rápidamente después de la guerra y convertirse en la creadora de una corporación transnacional líder con sucursales en... Lucy asumió que la familia estaba tramando algo,
pero Roger por alguna razón comenzó a justificarla, diciendo que solo era una noche de caridad. Fuera como fuese, la muchacha estaba contenta de encontrarse con su amiga tan a menudo. Después de varias reuniones conjuntas de este tipo, naturalmente surgió un cierto acuerdo entre ellos. Al entrar al salón de banquetes, se saludaron con la mirada. Evitando miradas indiscretas, buscaron un lugar apartado y así se encontraron ya 10 veces. Lucy pensó que el balcón era un lugar demasiado abierto, así que sugirió que Roger entrara. La niña quería encontrar un lugar donde no hubiera nadie. Cuando encontró el lugar, Lucy dijo que había traído un papel brillante hoy, para que Roger no se sorprendiera demasiado, pero que era realmente difícil de encontrar. A pesar de que ambos tenían 15 años, pasaron el resto del año sentados en la cama doblando origamis, el niño siempre llevándose las figuras consigo como una especie de valioso tesoro. Lucy no solo doblaba origamis, sino que también traía a menudo comida. Después de comer un trozo de carne, Roger se sorprendió y comenzó a disculparse con la niña, esperando que no hubiera cordero en su estómago en ese momento. Lucy sonrió y dijo que ella no era realmente una oveja y que además no había nada de especial en que su amiga comiera carne. La niña ya estaba acostumbrada a esto. Decidió admitir que era muy diferente a su familia. Por eso su alimentación también es diferente. Si lo piensas, casi todos los participantes en eventos sociales son depredadores. Era difícil mostrar atención a esa gente aquí, porque la mayoría no haría sacrificios por Lucy. Ella ya estaba acostumbrada. Roger estaba indignado, creía que la niña no debía acostumbrarse a algo así, porque estaría mal que finalmente se acostumbrara a comportarse así. Exigir que su familia se adaptara a sus preferencias era otra forma de abuso. Pensaba lo genial que sería si tuviera un pedigrí de perro o algo más. Quería creer que era una niña adoptiva. Ella pensó que en algún lugar tendría una familia real que la comprendería. Por supuesto, a Lucy le enseñaron que ser diferente no es malo, pero aún no se daba cuenta de cuál era la realidad. Le parecía que en ese lugar se volvía invisible. Sola, estaba muy sola. Lucy pensaba que si su familia se quedaba varada en una isla desierta, ella sería la primera en ser devorada. Por la reacción de Roger, la niña se dio cuenta de que acababa de iniciar una conversación demasiado seria. El chico tomó un trozo de brócoli y comenzó a comerlo. Después de masticarlo, dijo que sabía bastante bien. Roger le preguntó a Lucy si realmente pensaba que no podría comer así por el resto de su vida. Intentó convencer a la niña de que podía comer tanto verduras como frutas, por lo que si terminaban juntos en una isla desierta, podrían llevarse perfectamente bien. La muchacha le pidió que dejara de bromear y se fuera ya, pues la fiesta estaba por terminar. La música ya había dejado de sonar. Roger estaba molesto, ya que quería quedarse con Lucy un poco más. La madre entró en la habitación para buscar a su hija. La pareja claramente no esperaba ver a una mujer. De regreso a casa, todos viajaron en el carruaje en silencio. En el momento en que la madre de Lucy entró en la habitación, la niña inmediatamente comenzó a explicarle que él solo era su amigo y que estaban haciendo origami juntos. La mujer ni siquiera tuvo tiempo de decir nada antes de que la niña echara a Roger, diciendo que sus hermanos lo estaban esperando. La madre de Lucy notó inmediatamente las orejas del niño y se dio cuenta de que era un lobo de la familia Baskerville. La madre fue la primera en romper el silencio, preguntándole a su hija si había entendido correctamente que se trataba de la misma amiga que había mencionado antes. Lucy confirmó esto en voz baja, esperando que su madre no pensara mal de Roger debido a la situación. Por primera vez en 15 años tenía una amiga que además era muy sensible y atenta. La mujer hizo hincapié en que, fuera como fuese, el hecho de que su hija y ese tipo fueran los únicos dos en la habitación no se veía muy bien desde afuera. Sin dejar que su madre terminara, Lucy comenzó a justificarse diciendo que no había pensado en cómo lo verían los demás. La chica explicó que estaba saliendo con Roger, no con sus padres, y que él era sensible y amable, y además, era el primero en acercarse a ella y nunca se fijaba en su apariencia. Precisamente por eso le gustaba a Lucy. El padre aceptó la posición de su hija. Él creía que a los amigos no les importaba de qué familia provenían, pero esto solo se aplicaba a los amigos. Lucy no sabía casi nada sobre Roger, cuál era su comida favorita, cuáles eran sus pasatiempos. Ella no sabía absolutamente nada de él, como si fuera un completo desconocido para ella. La niña empezó a culparse por no intentar conocer mejor a Roger. No creía que alguien se divertiría pasando tiempo con ella. Lucy sabía que el nombre del chico era Roger. No parecía tener una muy buena relación con su padre. Tenía 2 hermanos. Su madre estaba muerta. Lo único que hizo fue doblar origami con él y resultó ser demasiado egoísta. La muchacha se prometió a sí misma que si se encontraban la próxima vez, le preguntaría qué le gustaba y dónde vivía, y definitivamente se disculparía con él. En el siguiente evento social,
Lucy se dio cuenta de que Badger no estaba por ningún lado, había desaparecido tan repentinamente y ella ni siquiera se había disculpado. Le preocupaba que él no apareciera y aún no sabía ni siquiera dónde vivía. La mano de alguien tocó el hombro de la niña, preguntándole si ella era Lucy. Al darse la vuelta, vio a un chico que se parecía a Badger, resultó ser su hermano mayor. Por la expresión de sorpresa en el rostro de la chica, el chico se dio cuenta de que debía presentarse primero. Se presentó como Gerald Baskerville. Después de escuchar esto, Lucy se quedó congelada, le pareció que todo era un sueño. La familia de Lucy tenía una mala relación con la familia Baskerville. Ella había visto a sus padres sufrir más de una vez a causa de la pelea con estos lobistas. Desde el punto de vista político eran ardientes oponentes entre sí. Una familia impredecible cuyo tamaño desafía al mundo entero, cuyo escudo de armas es el lobo blanco coronado. Lucy no podía creer que Badger fuera realmente de la familia Baskerville. Aunque no insultó a la familia Baskerville, habló de ellos de una manera un poco extraña. La niña se dio cuenta de que su madre y su padre ya sabían esto. No es que Badger no se lo dijera. Ahora Lucy está completamente confundida sobre quién es la persona en quien confió hasta ahora. Incluso le contó cosas que nunca le había contado a nadie antes. El heraldo interrumpió los pensamientos de la muchacha preguntándole si tenía sarampión. El caso era que Badger había logrado contagiarse de sarampión en alguna parte. Fue muy extraño, porque siempre tomaron todas las precauciones. Herald le ofreció a Lucy visitar a su hermano menor con la condición de que la niña tuviera inmunidad al sarampión. Quien nunca había visitado amigos, recibió una invitación y era una invitación a la familia Baskerville. Herald se acercó a los padres de Lucy y comenzó a explicarles que su hermano y su hija se habían hecho muy buenos amigos y, además, todavía eran jóvenes. El muchacho prometió asumir toda la responsabilidad, por lo que el amo y la señora no tenían nada de qué preocuparse. Lucy comenzó a explicar que quería ver a Badger porque el niño era su amigo, pero lo más importante es que dijo que le extrañaba. Aunque la relación entre su familia y la familia Baskerville no era muy buena, la niña tuvo que ir a verlo. Después de darle una palmadita en la cabeza a su hija, el padre aceptó, ya que creía que los amigos eran muy importantes, pero le pidió que no se quedara hasta tarde. En cuanto a Baskerville, hasta donde Lucy sabía, después de la muerte de su esposa, el afligido propietario de la casa había estado viviendo recluido durante 10 años, y su hijo mayor estaba a cargo del negocio. El señor Herold era el segundo hijo y estaba a cargo de la casa. Lucy escuchó que el hijo menor aún no había sido introducido en la alta sociedad. Ella pensó que él era más joven que ella, por eso se presentó tan tarde, pero ni siquiera podía imaginar que Badger era el hermano menor. Lucy no quiso ofender a nadie, pero el tipo realmente parecía un perro. Solo ahora la muchacha se dio cuenta de que había recibido una invitación para visitar la residencia de los Baskerville, pero había llegado con las manos vacías. Harold dijo que si Lucy quería darle un regalo, debería decirle a Badger lo que le dijo a sus padres, a él le gustaría. Como Lucy fue un regalo inesperado para Badger, su hermano mayor sugirió que entraran en secreto para que fuera una sorpresa. Pareciera que este tipo estaba muy apegado a su hermano. Al tocar a la puerta de Badger, Herald le preguntó si estaba dormido y le pidió permiso para entrar. El chico le susurró a Lucy que entrara mientras él iba a buscar el postre y que regresaría. Cuando la niña abrió la puerta, una almohada la golpeó inmediatamente en la cara. Resulta que Badger realmente no quería ver a su hermano. El chico se quedó paralizado de la sorpresa. Inmediatamente comenzó a disculparse con Lucy por lo sucedido. Cayó de rodillas frente a la niña y comenzó a preguntarle si estaba bien. Después de pedirle que bajara las manos, Badger comenzó a revisar si su nariz sangraba. De repente Lucy agarró la almohada y comenzó a golpear a su amigo. Estaba enojada con él. Ella estaba enojada porque Badger la había engañado y había dicho que era un perro. La niña no se calmó y gritó que si los Baskerville eran perros, los Leopardier eran gatos. Badger le rogó que parara, gritando que tenía sus razones. En ese momento, Harold entró en la habitación con el postre. No estaba solo y ambos presentes se quedaron paralizados ante lo que vieron. Parece haber sido el hijo mayor, Alex Baskerville. Lucy comenzó a esperar que sus acciones no provocaran una pelea entre las dos familias. Con una sonrisa en su rostro, Harold le preguntó a la niña por qué se detuvo. Comenzó a enseñarle que, cuando ella golpea, debe usar su espalda, y ahora hay mucho espacio vacío al frente, lo que le permite golpear bien. Roger se dio cuenta de quién estaba detrás de la llegada de Lucy, pero su hermano fingió no escucharlo, diciéndole a la niña que debería darle una buena paliza y no prestarles atención. Después de colocar el postre en la mesa, Harold dijo que ya se iban. Cuando la puerta se cerró detrás de los hermanos, Badger preguntó si Lucy todavía iba a golpearlo, ya que tenía dolor, era un paciente y estaba enfermo.
La muchacha tiró la almohada a un lado y miró fijamente a los ojos de su amiga, y le preguntó por qué la había engañado. Guayo se cubrió la cara con las manos y comenzó a aullar. Aullido de lobo. Este niño realmente era Baskerville. Mientras tomaba una taza de té, Lucy pensó en cómo parecía haberse deshonrado frente a los hermanos de Badger. La habían traído aquí porque era amiga de su hermano menor y fue y golpeó a un niño enfermo. Como miembro de la familia Leopardier, se comportó de manera bastante grosera. La niña le pidió a Badger que fuera con ella porque tenía muchas preguntas. El chico le preguntó a Lucy si realmente lo odiaba ahora, y ella respondió con una sonrisa que por qué debería odiarlo. ¿Era porque era feo? Badger se tomó en serio la broma y volvió a llorar. Toda la imagen y pensó que ese tipo estaba llorando como un perro, ya sea un lobo o un perro. La niña se acercó a su amigo y comenzó a calmarlo, diciéndole que estaba bromeando y que ella también había tenido sarampión a los 7 años y que pasaría rápidamente. Ella le pidió que no ocultara su rostro cuando hablara con él, pero Badger creía que su novia odiaba a los lobos. Lucy le preguntó qué creía que la hacía enojar. El tipo estaba seguro de que ella estaba enojada porque él era un lobo. La muchacha no entendía de qué tonterías estaba hablando, porque estaba enfadada por sus mentiras. Él también resultó ser un Baskerville y ella no entendía por qué era necesario ocultarlo. Lucy le preguntó por qué Badger la había engañado y se había acercado a ella, y si simplemente iba a burlarse de ella. Se preguntó por qué le había hablado, si por simpatía, porque tenía un aspecto inusual o si había hecho una apuesta con alguien. Badger empezó a gritar que todo eso estaba mal, que sinceramente no entendía por qué ella decía esas cosas. El chico admitió que la relación entre sus familias no era muy buena y que solo quería quedar bien ante los ojos de la chica. La relación entre el lobo y la oveja tampoco suele ser muy buena. Pudo evitar reír. A ella le pareció gracioso que Badger pensara que incluso si fuera un perro se llevarían bien, porque ella decía que su familia eran leones, así que no importaba lo que fuera. Lucy tenía curiosidad de saber por qué su amigo había elegido un perro, y resultó que pensaba que los perros eran más amigables con las ovejas. De todos modos, Badger estaba avergonzado, no sabía por qué lo hizo, pero solo fue una vez. Al tocar la frente del niño, Lucy se dio cuenta de que todavía tenía fiebre, pero el señor Herold dijo que su hermano estaba casi recuperado. Badger pensó que era solo un sueño, de lo contrario, ¿cómo podría haber terminado la niña en su habitación? Lucy estaba genuinamente contenta de ver a su amiga. Badger no entendía del todo cómo había llegado la niña hasta allí, explicó que la había traído Herold. El tipo llamó loco a su hermano mayor. Estaba claro que el señor Herold tenía mucha influencia tanto en los negocios como en la política, pero a ojos de Badger solo era un lunático y parecían muy amigos. El chico estaba realmente arrepentido, entendió que todo era culpa suya. Lucy lo tranquilizó, porque estaba contenta de reencontrarse con Herold. La niña explicó inmediatamente que su hermano no le había dicho nada especial, solo que la enfermedad desaparecería si visitaba a Badger, pero no entendía cómo su amiga había logrado contraer sarampión. El chico se quedó paralizado, preguntándose si su hermano realmente había dicho que tenía sarampión. Parecía que algo estaba mal aquí. En cualquier caso, Lucy tenía muchas preguntas para su amigo, independientemente de su dieta, género u origen. Decidió averiguar qué le gustaba además de doblar origami, pero resultó que en realidad no le gustaba nada. Roger también decidió preguntar si Lucy tenía amigos además de él. Ella respondió que no. Para ella esa pregunta no fue ofensiva. El chico era su mejor amigo, pero ¿qué pasa con él? Él respondió que también consideraba a Lucy su mejor amiga. Los chicos acordaron reunirse en otro lugar además del salón de banquetes e intercambiar contactos. Antes de que pudieran terminar de hablar, el señor Alex entró en la habitación. Este tipo quería hablar con Lucy. Tenía una mirada tan aterradora en su rostro. Una sonrisa apareció en su rostro y agradeció a la niña por venir a visitarlos, pero sus padres ya habían enviado un carruaje para ella. Alex le dijo a su hermano que era hora de decir adiós. Después de estas palabras se fue. Roger le dijo a Lucy que su hermano tenía novia y ella ya lo sabía. Lucy dijo que ni la posición ni la familia le importaban. Parece que se equivocó un poco, pero aunque no quisiera saberlo, aún así escuchó un rumor en alguna parte. Cuando se trataba de Baskerville, la gente estaba muy interesada en con quién se casaban. Casi todos sabían que Alex estaba saliendo con una chica de una familia no noble. Los Baskerville eran conocidos por asistir a todo tipo de eventos sociales y no tener ningún matrimonio concertado, lo que dio lugar a muchos rumores extraños. Roger parecía tan inocente y dulce que a Lucy realmente le agradaba. El chico le entregó a su novia el regalo que le iba a dar. Era un cordero muy suave, que a Badger le recordó a su novia, y lo encontró en la plaza del mercado.
El chico se despidió de la chica y le prometió ponerse en contacto con ella pronto. Lucy tenía pensamientos en su cabeza de que los Baskerville nunca se casaron por acuerdo, pero sin importar con quién se casaran, los niños siempre nacían solo con el linaje del lobo. Solo nacieron varones, y esta familia también es conocida por no haber tenido nunca hijos ilegítimos. De hecho, los tres hermanos eran parecidos entre sí, como muñecas rusas de diferentes tamaños. Lucy vino de visita con las manos vacías, pero ahora, por el contrario, regresaba con un regalo. Este cordero olía tan bien como él. El hijo menor de Baskerville se recuperó completamente después de las vacaciones de Año Nuevo. Finalmente los amigos lograron encontrarse. La niña se fijó en el cabello de Roger. Ella le felicitó diciéndole que incluso le gustaba más así. Como el niño había dicho anteriormente que no podía montar a caballo, Lucy iba a enseñarle cómo hacerlo. Roger aprendía rápido porque tenía buenas habilidades motoras. La niña no entendía por qué su amigo decía que no sabía montar a caballo. Ella quería verlo temblar como un cordero, y le gustaba aún más divertirse juntos de esa manera. Después de montar a caballo, mientras tomaba una taza de té, Roger admitió que se encuentran por primera vez en algún lugar al aire libre, y él no sabe qué decir al respecto. Lucy sugirió que Roger pensaba que sería aburrido si se encontraban en otro lugar y no tenían nada de qué hablar. Pero el chico lo negó, porque creía que nunca podría aburrirse con esta chica. Le preocupaba que ella pudiera aburrirse de él. A Lucy le pasó lo mismo y estaba tan nerviosa que ni siquiera podía dormir. Estudió varios libros y pensó que sería mejor montar a caballo o comer algo sabroso en algún lugar tranquilo. El descanso terminó y los chicos decidieron salir a dar otro paseo. Disfrutaron el tiempo juntos. Fue muy divertido. A Lucy le gustó tanto que sugirió que pasaran tiempo juntas la próxima semana también. Tener una amiga fue realmente lo mejor que le pasó en la vida. Roger ni siquiera podía imaginarse lo agradecida que estaba Lucy con él. Después de eso se volvieron inseparables, Baskerville y Leopardier, lobo y oveja. La niña sabía perfectamente lo extraña que parecía su inusual combinación, incluso estando uno al lado del otro. Nadie sabía lo extraño que era este mundo. Sería mejor si todos fuéramos iguales y no tuviéramos cuernos. Quizás existió un mundo similar en alguna parte. Aunque a Lucy no le importaba el pedigrí, Roger le gustaba, especialmente su cola. La cola de Roger se movía constantemente de un lado a otro, por lo que Lucy sabía que le gustaba, no tenía ninguna duda al respecto. Este chico era muy querido para su corazón. Roger decidió preguntar si Lucy estaba experimentando algún inconveniente por su culpa. La muchacha no entendía muy bien por qué le preguntaba eso, porque si se sentía incómoda entonces ¿por qué se reuniría con él? También decidió preguntarle a Lucy qué pensaba de él. La niña no entendía el porqué de todas esas preguntas. Ella consideraba a Bayo su mejor amigo. Él, entre todas las personas que conocía, era el lobo más amable. Quizás incluso la persona más amable del mundo. El chico decidió admitir que en realidad solo era amable con Lucy. Esto fue muy sorprendente para ella, ya que ella, por el contrario, era grosera solo con su amiga. Todo fue porque Lucy era una oveja. Si fuera un león nadie hubiera dicho nada sobre ellos dos. Roger les recordó que habían acordado no volver a sacar el tema a colación y que estaba contento de que su novia fuera una oveja. El chico estaba convencido de que, independientemente de quién naciera Lucy, ella siempre le gustaría, pero ahora ella es una oveja. Por eso ni siquiera puede imaginarla como otra persona. A la niña le gustaba mucho Roger y esperaba que su amistad durara para siempre. Lucy le hizo prometer al chico que, incluso si se convertían en adultos, permanecerían así para siempre. Unos días antes, los hermanos exigieron que Roger confesara que él también era un Baskerville. Lo consideraron una auténtica desgracia familiar, por lo que al tipo deberían sacarle los dientes. Roger ya tiene 16 años y lo único que hace es doblar origamis en el salón de banquetes y montar a caballo. Resultó que el chico pasó toda la noche antes de su cita con Lucy entrenando en el hipódromo para no perder la cara. El hermano estaba convencido de que la niña lo sabía todo, sabía que Roger la amaba y a pesar de ello, seguía ignorándolo. Las palabras de Harold comenzaron a irritar al muchacho, pero el hermano mayor dijo esto para que el menor finalmente se quitara las gafas color de rosa. Si continúa siendo amigo de Lucy, terminará deambulando como un perro abandonado por su dueño. Alex intervino en la conversación, diciendo irónicamente que Harold probablemente se refería al día en que Diana lo echó. El hermano mayor sugirió que dejaran de atormentar al más joven y en cambio pensaran en su amado yo. Al menos Lucy aceptó ir a una cita con Roger cuando él estaba enfermo. Ella estaba preocupada y fue a visitarlo, lo que no se puede decir de Diana. Alex supuso que si Diana se convertía en parte de su familia, Harold saltaría por la ventana de la felicidad. El hermano del medio estaba indignado, estaba convencido de que su novia lo amaba, pero ella aún no se lo había admitido.
Alex creía que era Harold quien necesitaba quitarse las gafas de color de rosa. Como Rihanna no lo ama, simplemente jugaron mucho juntos cuando eran niños, por lo que desarrollaron un vínculo amistoso. Estas palabras hicieron enfadar al heraldo y empezó a gritar lo que su hermano pretendía conseguir con esas palabras. Roger llamó locos a los hermanos, quienes peleaban como perros. Era una desgracia para la familia de los lobos. El hermano menor estaba harto tanto del hecho de ser un lobo como del hecho de ser un Baskerville. Los lobos vivían en manadas y pasaban toda su vida con una sola pareja, y los Baskerville, que heredaron fuertemente esos rasgos de lobo, tenían enfermedades hereditarias en su pedigrí, ojos oscuros en lugar de orejas brillantes, un corazón más débil que otros o un tiempo de sueño más corto. El defecto psicológico era una fiebre de amor insoportable, que significa amar a una sola persona por el resto de la vida. Al pequeño Roger le enseñaron que el mundo está lleno de personas que no valoran el amor y solo lo utilizan para sus propios fines. No puedes obligar a otra persona a amarte solo porque la amas. Es por eso que los Baskerville lo tienen realmente difícil. Al pequeño Roger le enseñaron que tendría que hacer muchas cosas para resultar atractivo para otras personas antes de poder enamorarse, porque los sentimientos humanos cambian muy rápidamente. El hermano mayor dijo que su linaje era su debilidad, pero Harold lo consideró una maldición. Incluso si pasan por muchas dificultades y logran que su ser amado se enamore de ellos, no es un hecho que habrá un final feliz. Harold aconsejó a su hermano menor que disfrutara el momento mientras aún no se había enamorado de nadie. La razón por la que papá nunca estaba en casa era Roger. Después de su nacimiento, la salud de su madre se debilitó mucho. Por eso al padre no le gustaba su hijo menor. Lo odiaba porque su amada esposa se enfermó por culpa de Roger. Este niño no entendía lo que era el amor. Ese mismo año falleció mi madre, tras lo cual mi padre se encerró en la cabaña de invierno. Roger le preguntó a su hermano mayor si su padre lo odiaba. Alex respondió que no. Es que cuando un chico ama a alguien podrá entender a su padre, porque el amor es cruel, especialmente en relación con los Baskerville. Unos días después, Harold no sabía qué hacer, porque pensaba que amaba a Ariana. Parecía que el chico se había vuelto completamente blando por culpa de ella y no sabía qué hacer. Se trataba de una muchacha con la que Harold había sido amigo desde la infancia. Dijeron que la familia de los osos polares produjo muchos médicos talentosos. Alex creía que su hermano no tenía conciencia, ya que anteriormente había intimidado y atormentado a esta chica, pero ahora se dio cuenta de que la amaba. Con lágrimas en los ojos, Harold respondió que él mismo no sabía por qué se comportaba de esa manera. El hermano mayor estaba indignado por la conducta del menor. Después de todo, ya no era un niño, pero no se notaba en su comportamiento. Parece que Rihanna ha encontrado otro hombre, y con semejante pedigrí, no fue muy bueno. Pensamientos estúpidos comenzaron a apoderarse de la cabeza del heraldo. Empezó a pensar en ir todos los días a la casa de la niña. Alex creía que si su hermano hacía algo malo, sería considerado un delito. De todos modos, la familia de Rihanna no es tan grande, simplemente eran personas que organizaron una asociación de médicos, donde ni la ascendencia ni la raza importan. Si Harold hacía algo, la reputación de la familia Baskerville quedaría empañada, por lo que el hermano sugirió intentar encontrar otra manera. Alex sugirió deshacerse del rival, supuestamente era un oso grizzly. La conversación de los hermanos fue interrumpida por Roger. El chico creía que si su hermano realmente amaba a Ariana, entonces no debía interferir en su relación. Si esto sucede, entonces es poco probable que haga feliz a la chica. Simplemente no debería haberla intimidado y atormentado desde el principio. Dirigiéndose a Alex, el hermano menor le preguntó por qué incluso alentaba tal comportamiento. Estas palabras enfurecieron a Harold, que empezó a gritarle a su hermano que dejara de decir tonterías, porque ellos eran Baskerville. Señalando con el dedo a Roger, el hermano dijo que cuando se enamore, verá hasta qué punto su hermano menor cumplirá sus palabras. Pudo evitar reír. Era bastante divertido ver una imagen así. Antes de irse a dormir, Roger le preguntó a su hermano mayor si estaba equivocado en algo. Alex respondió que Harold amaba mucho a Ariana, pero que él mismo no quería admitirlo. Esta chica era el mundo entero, y para Ariana, él era algo así como un asunto menor. Debido a esta diferencia en sus sentimientos, él debe odiarla tanto que eso lo vuelve loco. Roger sinceramente no entendía por qué habría odio si su hermano amaba a esta chica. Fue porque Harold la amaba mucho más. El amor por los Baskerville era cruel y asfixiante, como estar en la cima de una montaña helada. El amor era exactamente el tipo de relación que Alex y Marcel tenían ahora, una atmósfera tranquila y gentil que no te asfixia. El hermano mayor le preguntó a Roger si realmente se veía bien a sus ojos. Alex respondió que ahora tal vez su hermano no sabe nada, pero algún día lo entenderá todo, aunque no quiera saberlo, en algún momento le tocará a él correr la misma suerte.
entonces comprenderá que su hermano no estaba del todo bien ahora. Harold estuvo postrado en cama durante mucho tiempo debido a una enfermedad. A Roger se le estaba preparando para asistir a una recepción social en su honor, aunque la idea no le gustaba en absoluto. Herald intentó transmitirle a su hermano que simplemente tenía que caminar de un lado a otro, y que si alguien se ofrecía a bailar, bailaría. Eso era todo. Y si esto le pone de los nervios, debería simplemente reírse. El tipo realmente odiaba esto, irónicamente, en un lugar que creía odiar con todo su corazón, algo completamente desconocido para él, pero por otro, despertando siempre su curiosidad, estaba el amor. Ella apareció ante él con una apariencia muy dulce y atractiva. Sintió como si campanas sonaran en su cabeza en el momento en que se dio cuenta de lo que era el amor. La niña le entregó la carta a Alex y salió corriendo. A Roger le preocupaba no darse cuenta de que amaba a alguien, o confundir simpatía con amor. El hermano mayor explicó que si Roger no podía encontrar una explicación clara a sus sentimientos, entonces no podía ser amor. Los Baskerville nunca confundirían el amor con nada más. El chico pensó que todo podría ser diferente para él. No hay certeza ni puede haber claridad aquí. El heraldo le preguntó a Roger qué le pasaba, si sentía algún dolor. El hermano se limitó a preguntar quién estaba allí. Se refería a aquella muchacha con cuernos. El hermano mayor dijo que esta oveja es una mutante de la manada de leones, y además es de la familia Leopardier, así que claramente hay algo mal con ella. Roger le pidió a su hermano que se la presentara, ya que aquella muchacha le parecía un ángel que había descendido del cielo. El heraldo empezó a preocuparse, trató de hacer entrar en razón a su hermano, ya que no podía presentarle una oveja, ni siquiera de la familia Leopardier. El hermano menor insistió, quería hablar con esta desconocida, porque todo esto no tenía sentido si no fuera por ella. Mientras Harold pensaba qué debía hacer, Roger dijo que su hermano no servía de nada y decidió que podía solucionarlo él solo. Cuando habló con Lucy, sintió como si su corazón estuviera a punto de saltar de su pecho. Durante el resto del tiempo, Roger solo habló de Lucy, llamándola la diosa de la luna. Al enterarse de toda esta historia, Alex esperó hasta el final que no se tratara de la misma Lucy Leopardier. El hermano mayor le dijo a Harold que tenía que detener a Roger. El tipo explicó que era imposible porque saltó antes de poder atraparlo y, además, era imposible detener a Baskerville. Ahora las campanas empezaron a sonar también en su vida. Aunque siempre le dijeron que Leopardier era solo una bonita fachada, no obstante era una familia muy conocida en los círculos políticos, fundada por la familia real Edelweiss. Harold seguía pensando en lo que debían hacer, ya que él y esta familia tenían posiciones políticas opuestas. Alex creía que, para empezar, debían intentar evitar la guerra, intentar iniciar un diálogo para que no los condenaran a cadena perpetua. No sabían si podrían complacer a los Leopardier, ya que esa familia consideraba que los Baskerville eran una pérdida de espacio. Si se les propone un matrimonio político, claramente no querrán tener parentesco, incluso si Lucy es una oveja. Para una familia que ni siquiera miraría en su dirección si fuera de una raza diferente, el Baskerville era el híbrido definitivo entre los híbridos. Alex se preguntó cómo era posible que una oveja naciera en una familia así. Era el hijo mayor del archiduque, hermano menor del emperador, y de repente se enamoró de una plebeya. Esta mujer nunca pudo formar parte de la manada, pero sus hijos recibieron reconocimiento. Si no fuera por la guerra, no hubiera sido posible. Era una época en que el emperador y el príncipe morían en la guerra y la restauración de la familia era más importante que cualquier otra cosa. Esta historia parecía muy romántica, por lo que cuando nació Lucy, esta historia de amor familiar atrajo mucha atención. Esto se debe a que al público le encantan las historias de amor románticas. Pero después del nacimiento de este niño, los matrimonios fuera de la manada quedaron completamente bloqueados para todas las familias. El nacimiento de Lucy puso fin al amor. Harold pensó por un momento y dijo que era poco probable que alguna familia quisiera que naciera otra oveja, pero como dicen, no hay mal que por bien no venga, así que tal vez valdría la pena intentar proponer matrimonio. Alex creía que si algo salía mal, podría verse como una transferencia de su hija para el beneficio de su familia. El hermano mayor culpó a Harold de todo, porque no impidió que Lucy y Roger se conocieran. Resultó que Roger también estaba en la habitación, y el hermano mayor le preguntó qué tipo de persona pensaba que era Lucy. Esta niña era dulce con él. Los hermanos mayores se dieron cuenta de que parecía que hoy no encontrarían solución a este problema. Todo y decidió solucionarlo él mismo, ordenando a sus hermanos que no interfirieran en ese asunto. El hermano menor era diferente de los mayores. Todavía lo trataban como a un niño. Dijeron que el amor es cruel con los Baskerville. No. El amor es tierno, pero ¿puede un lobo amar a una oveja? Los hermanos salieron para quitarse el estrés, porque si estás constantemente en la ciudad, te puedes volver loco.
Alex pensó que Harold exageraba, pero todos sabían perfectamente que su hermano mayor también disfrutaba de esa actividad. Su siguiente presa fue un ciervo. Finalmente los hermanos consiguieron su presa, y debido a la larga persecución del animal, se cansaron y decidieron tomar un pequeño refrigerio en el lugar sin hacer fuego. Roger creyó ver llorar al ciervo caído. El hombre se acercó a él y le tapó los ojos con la mano. Heraldo le preguntó a su hermano por qué de repente empezó a hacer cosas tan extrañas. Roger de repente pensó en Lucy. El niño estaba realmente muy feliz. Por primera vez en su vida estaba contento de haber nacido. Heraldo notó que la condición de su hermano estaba empeorando cada vez más y sintió curiosidad por saber qué estaban haciendo él y Lucy allí. Con un dejo de romanticismo en la voz, respondió que estaban doblando origami. El hermano lo llamó realmente loco, porque pensó que era muy lindo, pero el Heraldo no pensó lo mismo, porque sentía lástima de sí mismo por haber hecho todo lo posible para atraer la atención de los Leopardiers. Fue a petición de Roger que se empezaron a organizar recepciones sociales con mayor frecuencia. El hermano mayor estaba convencido de que, dado que su hermano menor se había enamorado, al menos debían apoyarlo de alguna manera, pero también creía que, sin importar lo que hiciera Roger, tendría que esforzarse tanto como lo hizo con Harold. Lucy notó que, por una extraña coincidencia, había habido bastantes eventos sociales este mes. Ella no tenía idea de que Roger seguía organizando eventos sociales para poder conocer a la chica. Herald estaba indignado porque a ese ritmo su hermano llevaría su empresa a la tumba, así que insistió en que el chico intercambiara sus datos de contacto con Lucy y se reunieran en otro lugar. Aprovechando la oportunidad, Roger anunció que había decidido hacerse vegano, una declaración que dejó completamente en shock a su hermano. Alex pensó que su hermano probablemente tenía sus propias razones para esto, pero decidió comprobar si Lucy le había dicho algo al respecto. El Heraldo todavía estaba indignado porque estos dos lo estaban presentando como un se hizo el ofendido y pidió ocupar el lugar del más pequeño de la familia. La idea de que él era un depredador y que Lucy le tenía miedo no abandonó la cabeza de Roger. Él esperaba que pudieran ser más que solo amigos. A veces ella parecía una galletita de azúcar para él. Se preguntaba qué pasaría si sus instintos estaban lastimando a la chica. Como el ciervo que Roger cazó, sus instintos le decían que amaba tanto a esta chica que quería atraparla y comérsela, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirla. Parece estar pasando por un proceso de abstinencia. Los hermanos corrieron a la habitación. Harold comenzó a examinar a su hermano. Roger sudaba copiosamente y parecía que ahora no era el mismo. Las lágrimas brotaron de sus ojos involuntariamente. Tenía un gran dolor, como si estuviera a... Roger no entendía lo que le pasaba. Quería encerrar a Lucy en algún lugar para que solo él pudiera verla. Quería protegerla y dominarla. Él comprendió perfectamente que si la muchacha no lo amaba, no podría vivir más. Heraldo no sabía qué debía hacer, pues él mismo había estado recientemente en una situación similar. Alex intentó calmar a su hermano, explicándole que era el dolor de crecer. Todos pasan por eso antes de convertirse en adultos. Los hermanos ya habían pasado por eso, así que entendían por lo que estaba pasando. No había nadie en la tierra que pudiera entender lo que Roger sentía mejor que ellos. Resultó que Alex sufría de la misma manera, pero sus hermanos no lo sabían porque eran muy pequeños. Él tuvo que pasar por ello solo, por lo que se sentía muy solo. El hermano mayor imaginaba que no tenía ni la menor idea de lo que era el amor. Se imaginó que no sabía. El amor ajeno se desvanece demasiado rápido. Por ejemplo, incluso habría que temer que el amor de Marcel, a quien Alex adora tanto, antes de conocer a esta chica, pensaba que todo esto era una completa tontería. Estaban patológicamente obsesionados con una persona, y para ellos esta persona parecía frágil, como un adorno para el árbol de Navidad. A los ojos de Roger, estos dos eran simplemente la pareja perfecta. Alex dijo que no importaba lo hermosa que fuera Marcella, Roger nunca debería siquiera pensar en enamorarse de ella. Ahora el hermano menor podía comprender completamente al mayor, porque miraba a su novia de la misma manera que miraba a Lucy. Si Alex pierde a Marcel, podría volverse como su padre, incluso estando vivo, podría convertirse en un cascarón vacío, aferrándose a los recuerdos por el resto de su vida. Harold realmente quería que Diana lo amara, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir su amor. Lamentablemente esto no iba a suceder y le parecía que estaba a punto de volverse loco, y por el contrario, envidiaba las experiencias de su hermano. Unos días después Roger volvió en sí, incluso repitió el nombre de Lucy sin aliento. Harold comenzó a burlarse de él diciéndole que debía contarle. El niño le gritó a su hermano que se fuera, porque lo único que hizo fue fingir que todo estaba bien para él. Ahora Roger comprendió por qué los Baskerville ocultaban sus habilidades genéticas, porque no podían controlarlas.
Baskerville estuvo excluido oficialmente de las ofertas políticas y económicas de matrimonio durante mucho tiempo, porque era imposible predecir cuándo el amor se apoderaría de uno de ellos. Fue terrible porque Roger pensó que se había librado de ese destino. Era como una especie de enfermedad mental y pensó que Lucy nunca debería saberlo. Él quería poseer a esta chica. Ella le tendrá miedo. El día que Lucy lo visitó, fue solo una visita corta, pero el aroma de esta chica parecía extenderse por toda su habitación. Harold irrumpió en la habitación y le preguntó a su hermano si le agradecía que hubiera traído a la niña. Encontró a Roger abrazando la taza de la que Lucy estaba bebiendo, y su hermano le dijo que aunque estaba constantemente pensando en él, en ese momento estaba haciendo cosas desagradables. Harold simplemente se estaba volviendo loco por las travesuras de su hermano. Iba a comprar otro hipódromo, y todo esto por el bien de la muchacha. Alex simplemente se rió, pensando que podrían comprarlo. El hermano del medio advirtió al mayor que si continuaba con el mismo espíritu, malcriaría por completo a Roger. Si empieza a salir con Lucy, arruinará su casa. Unos días después. Por eso Harold le advirtió que no se metiera con Leopardier. Ahora su hermano estaba en grandes problemas. Ni siquiera podía quedarse con el corazón roto, mucho menos casarse con cualquier mujer. Roger solo podía ver cómo Lucy encontraba su felicidad con otro hombre. Alex le preguntó a su hermano con una sonrisa si realmente estaba hablando de sí mismo ahora. Harold estaba indignado, ya que Lucy y Diana eran completamente diferentes. En cualquier caso, si ninguna de ellas se casaba, entonces todas sufrirían el mismo destino. Inesperadamente, el hermano mayor mostró el anillo en su dedo. Resultó que se comprometió con Marcel, o para ser más precisos, la chica le propuso matrimonio. Decidieron casarse el próximo otoño, cuando Marcel se graduara de la universidad. Cuando el hermano mayor se fue, Harold le preguntó a Roger si Alex lo irritaba, porque si desaparecía de repente, quedaría claro de quién era la culpa. El chico le preguntó por qué estaba pensando en eso, si realmente era cierto que las cosas tampoco iban bien con Diana. Sonrojándose ligeramente, respondió que no era exactamente así. ¿Fue Roger el único que sufrió aquí? Quizás el problema fue que desde el principio solo tuvo una relación amistosa con Lucy. Quizás los sentimientos que la chica considera amistad interfieren en su amor. Decidió hacer que ella lo amara, pero todo esto fue antes de que Lucy anunciara la ruptura. La pareja se conoció en un café al que la chica tenía muchas ganas de ir, pero era difícil llegar sola. Si Roger entendió bien, entonces ella vino aquí por primera vez con él. Él sonrió y dijo que realmente lo había disfrutado todo. Realmente disfrutó hacer algo con ella por primera vez. Este tipo era muy sensible y siempre honesto con Lucy. Cuando vio su sonrisa, ya no sintió que había hecho nada malo. Tuvo confianza en que también podría hacer amistad con otras personas. Después de unos años, Lucy quiso ir a la escuela pública local porque se sentía como nadie allí. También expresó su deseo de vivir allí como Aman y no como Leopardier. Sophie Aman era su abuela, de quien la niña heredó estos cuernos, pues desde que nació siempre se preguntó quién era. El padre le dijo a su hija que ella tendría que decidir a qué escuela iría en el futuro, tal como ella lo había solicitado. Él estaba buscando un lugar donde casi nadie la conociera y que estuviera a una distancia decente de allí. Lucy no sabía qué hacer ahora. Si hubiera estado aquí en el pasado, habría estado muy feliz por ello, pero ahora estaba pensando en Roger. Ella trató de convencerse a sí misma de que se mantendrían en contacto, pero ¿qué pasaría si Roger hacía nuevos amigos? Lucy ni siquiera quería imaginarlo. Parecía que ya había ido demasiado lejos, por lo que no podía desviarse del camino previsto, pero tampoco podía pedirle que la acompañara. Roger notó que su amigo no hablaba en absoluto hoy. Ella había terminado su té y estaba sentada en silencio. Le preguntó por qué ya estaba comprando ropa de invierno y si estaba planeando emprender algún tipo de viaje. Lucy sonrió y respondió que le gustaba comprar todo por adelantado. Lo único que podía pensar era lo genial que sería si Roger fuera con ella. No quería separarse de él. Lucy no tuvo el coraje de decirle que pronto se mudaría muy lejos y hoy tampoco podía decírselo. El silencio no pospondrá la fecha de su partida. Padres que la dejaran ir, pero ahora ella misma no quería irse. Lucy no sabía si esta noticia molestaría a Roger. Ella quería que el chico fuera amigo solo de ella. ¿De verdad es así como sucede entre amigos? Si realmente te gusta un amigo, entonces todos tienen pensamientos similares. La niña quería creer que su amiga pensaba lo mismo sobre este asunto. Ella realmente no sabía absolutamente nada y se culpaba a sí misma por no haberle contado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su hermano menor tocando la puerta de la habitación. El niño vino a preguntar sobre el encuentro con Baskerville, si su hermana pequeña había dicho que se iría pronto. Cuando recibió una respuesta negativa, dijo que no era algo que ocultar y que no estaría bien irse sin decir una palabra.
Lucy respondió con severidad que de alguna manera resolvería sus asuntos. El hermano aún decidió aclarar si realmente eran solo amigos. Quería hablar de ello porque sabía que tal vez los padres de Lucy le habían permitido asistir a la escuela en el campo precisamente porque se había vuelto demasiado cercana a Baskerville. La niña no entendió exactamente a qué se refería su hermano. El niño aclaró que se refería a que Badger fue el primero en hablarle en el salón de banquetes. Se acercó a ella no porque fuera Leopardier. En este punto Lucy interrumpió a su hermano y dijo que su hermano simplemente tenía curiosidad sobre lo que su hermana pensaba sobre los problemas que preocupaban a sus padres. El niño pidió no decir esas cosas, porque la familia Baskerville es peligrosa. Tras estas palabras la niña se rió, porque su amiga era ingenua y amable, y en general, ¿cómo podría un perro ser peligroso? El hermano todavía no se calmaba. Parecía que su hermana desconocía por completo los rumores que circulaban alrededor de esta familia. Para él era importante saber que Lucy nunca había tenido la sensación de que Baskerville la trataba como a su mujer amada. Este chico sabía que la familia de los Lobos era famosa por tomar todo lo que quisieran, y estaban especialmente obsesionados con las aventuras amorosas. Lucy le recordó a su hermano que a ella nunca le importaron los rumores. Lois no entendía cómo su hermana podía ignorar los rumores cuando su amiga era una Baskerville. No en vano esta familia no establecía conexiones con otras familias. No hace mucho tiempo, había un verdadero caos en esta familia. Para conseguir una mujer, quemaron provincias enteras. O bien traicionaron a su gobernante o bien cometieron masacres entre ellos. Esta familia estaba dispuesta a destruirlo. Lois intentó transmitirle a su hermana que los linajes son hereditarios y cada generación hablaba de ello como una enfermedad mental. Los Baskervilles son lobos. El chico no quería dudar de la amiga de su hermana, pero los dos parecían una pareja enamorada. Si dibujas una línea, todos a tu alrededor solo hablaban de ellos dos. Lois no podía imaginar qué haría su hermana si Baskerville realmente se enamorara de ella. Después de un momento de pausa, Lucy le preguntó a su hermano si se había vuelto loco. La niña estaba indignada porque Louis ahora, basándose en rumores, le sugería que se alejara de su amiga. Ella no podía aceptar las palabras de su hermano de que Badger se había acercado a ella deliberadamente. Lucy comenzó a llorar. Su hermano también creía que ella estaba a la altura de los rumores que circulaban sobre ella. Lois no lo dijo así en absoluto. Estaba genuinamente preocupado por su hermana estando cerca de este hombre, ya que ella era muy frágil. Sin escuchar el final, Lucy interrumpió a su hermano y le pidió que se fuera, alegando que quería dormir. Lois todavía decía que no entendía a su hermana, porque incluso si ella cambiara su apellido o se mudara a otro lugar, seguiría siendo su hermana. El niño pensó que Lucy y Badger actuaban como si estuvieran enamorados el uno del otro. Debido a los rumores sobre los Baskerville, ella y Badger se veían así a los ojos de los demás. La niña se preguntó si su amigo también, cuando hace un nuevo amigo, se enfrenta a tales malentendidos. Ahora entendía por qué había ocultado su apellido. Parecía que estaba a punto de irse ahora, ocultando su apellido. Pasó el tiempo y llegó el verano. El año escolar llegó a su fin. El maestro siempre decía que si no tienes el coraje de perderlo todo, no podrás lograr nada. Así que siempre vale la pena vivir como si tuvieras el corazón de un león. Lucy se preguntó si todo el esfuerzo que había realizado podría estar respaldado por algún trozo de papel. Ya sea que realmente lo intentó, ya sea que se acercó a alguien con valentía, sin miedo a ofenderse, estaba pensando en renunciar a la idea de ir a una escuela pública en ese mismo momento. La niña no sabía qué ganaría si se trasladaba allí y qué perdería. Roger y Lucy vinieron a la exposición, que era muy popular, pero por alguna razón estaba muy vacía. Parece que llegaron allí cuando el entusiasmo ya se había calmado. Fue muy parecido a una cita entre dos enamorados. A los ojos de los demás, realmente parecían así. Lucy no prestó atención a ninguna de las. Mientras tomaban una taza de chocolate caliente, la muchacha decidió preguntarle a su compañero si había alguna chica que le gustara. Roger se quedó paralizado de sorpresa por la expresión de su rostro. Lucy supo que debía repetir su pregunta. El chico estaba claramente confundido e inmediatamente comenzó a negar que tal chica no existía. Decidió comprobarlo. Tal vez Lucy había escuchado un rumor similar de alguien, pero comenzó a negarlo. Pensó que Badger aún no había encontrado una novia que le gustara, incluida ella. El chico decidió hacer una contrapregunta. ¿Qué haría Lucy si tuviera un ser querido? La muchacha no supo qué responder a su pregunta y comenzó a justificarse diciendo que preguntaba simplemente por curiosidad. Ella no creía que él estuviera loco. Esa noche Lucy nuevamente no pudo contarle nada. A estas alturas parecía que realmente se lo contaría todo el día antes de partir. En el fondo la niña estaba preocupada. ¿Qué pasaría si Badger se enamoraba de alguien y dejaba de prestarle atención? Si tiene una amante, estará dispuesto a hacer cualquier cosa por ella.
Él sería aún más atento con ella que con Lucy, porque la simpatía y el amor eran definitivamente cosas diferentes. Estaba muy preocupada de que Roger tuviera a alguien aún más importante que ella. Lucy se dio cuenta que el problema estaba en ella. Ahora le parecía que no sería capaz de decirle en absoluto que se iba. La niña oyó unos golpes en la ventana. Al mirar hacia afuera, vio a Roger allí. Lucy se sorprendió muchísimo al ver a un tipo debajo de su ventana a la 1 de la mañana. Inmediatamente comenzó a asumir que se había escapado de casa y había tenido una pelea con sus hermanos. Roger dijo que todo estaba bien, por lo que la niña asumió que había hecho algo mal. Estaba muy interesada en saber por qué él llegó a una hora tan tarde. El chico admitió que pensó que sería mejor contarle. Se refería a los rumores que circulaban sobre su familia. Roger estaba preocupado de que la niña pudiera escuchar historias extrañas sobre su familia y sentirse atormentada por ello sin siquiera intentar preguntarle sobre esos rumores. Cuando un miembro de su familia se enamora de alguien, deja de distinguir entre el cielo y la tierra, y si no puede lograr reciprocidad o pierde a su amada, se vuelve loco o se suicida. Al ver la expresión de Lucy, el chico añadió que esos eran en verdad cuentos delirantes, solo rumores inventados por quienes querían hacerle daño a su familia. Por eso se dice que un padre que ha perdido a su madre está medio loco. Alex lleva varios años en una relación, porque esas personas locas no pueden amar y ocultan su enfermedad psicológica. Lucy fingió que no había oído nada parecido. Roger le preguntó qué pasaría si no iba a tener un matrimonio arreglado. Él pensaba que comerciar con el amor era repugnante. Lucy estuvo de acuerdo con su amiga. La muchacha pensó en ello, porque en su familia así se concluían los matrimonios. Por eso, nada más nacer ella, sus parientes lejanos, a quienes nunca había visto, rescindieron inmediatamente el contrato matrimonial. Roger era claramente uno de los que soñaba con casarse por amor. Entonces el chico decidió visitar a Lucy a esa hora tan tardía para contarle esto, pero ella no creyó que esa fuera la única razón. Roger decidió expresar su preocupación porque temía que la chica que amaba pudiera tener una idea equivocada debido a estos rumores. Tiene un ser querido. El chico no tuvo tiempo de terminar de hablar antes de que Lucy lo interrumpiera, diciendo que pronto se iría de allí. Roger sintió como si el suelo se le hubiera resbalado bajo los pies después de oír esto. Tenía muchas preguntas sobre por qué ella se iba tan repentinamente. La niña se comportó muy cobardemente en ese momento. Parecía que su piel de oveja cobarde se hizo notar. Comenzó a contar que se trasladó a una escuela estatal en la provincia. La escuela está muy lejos y en el futuro no podrán verse. Lucy añadió con culpa que, por supuesto, volvería durante las vacaciones y se disculpó por no haberles avisado antes. La muchacha no quería oír hablar del amor de Roger en el patio donde estaban destinados a separarse. Estaba segura de que él se enamoró de alguien, lo que significaba que se olvidaría de ella. En ese momento el chico se sintió muy culpable, porque si hubiera sabido que ella se iría, le habría confesado todo antes. No entendía por qué ella hablaba de eso recién ahora. Si la decisión de marcharse se hubiera tomado hacía mucho tiempo, podría habérselo contado antes. Lucy no sabía qué decirle, excepto que solo estaban terminando por un tiempo y que eso no cambiaría nada en su relación. Ella seguía siendo su amiga. Roger no podía creer lo que oía. Interpretó esa confesión como si la muchacha hubiera abandonado su noble familia porque quería vivir en libertad, y antes de mudarse a una nueva escuela, decidió diluir un poco el aburrimiento. Esas palabras le sonaron ofensivas a Lucy. Ella extendió su mano hacia la de él, pero el chico la apartó. Le dolió que ella ni siquiera pensara en él cuando decidió irse. Él no la entendía en absoluto y ahora estaba completamente confundido. Roger se levantó bruscamente y salió corriendo. Lucy intentó detenerlo, pero todo fue en vano. La chica se quedó congelada en su lugar. El pensamiento de que el chico la amaba se filtró en su cabeza, pero luego se convenció de que era imposible. Perdió la oportunidad de saber la respuesta, posiblemente para siempre. Lucy empezó a culparse a sí misma por no haber hecho esto, por no haber anunciado su partida de esa manera. Luis salió corriendo a encontrarse con la niña. Le preocupaba que ella no estuviera en casa a esa hora. El hermano pensó que su hermana había decidido huir. Las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos de Lucy. Comenzó a culparse por ser una persona terrible, una verdadera basura. Todo este tiempo no había tenido amigos, no por su familia, sino porque tiene un carácter cobarde y egoísta. Perdió a Bayo esa noche y se culpó a sí misma por no haberlo explicado adecuadamente, al menos un poco antes. Lucy fue perdiendo el sentido de quién era y por eso quería estar rodeada de personas que, como él, la cuidaran adecuadamente. Aunque solo habían pasado 3 años, si no se iba ahora, no creía que pudiera volver a hacer algo así nunca más. Lucy tenía mucha curiosidad por saber quién era la chica que tanto le gustaba a Roger. Cuando ella se vaya,
¿Podrá otra persona ocupar su lugar por completo? La niña realmente esperaba que cuando Roger dejara de estar enojado, se comunicara con ella, porque todo era culpa suya. No debería haber hablado de su partida de esa manera, incluso si no estuvieran juntos por el resto de sus vidas. Lucy se preguntó si su amigo la habría seguido si hubiera sabido esto antes. Entonces se preguntó qué había hecho tan mal. Lois exigió que su hermana le contara todo sobre el problema que había surgido entre ella y Baskerville. Después de esa noche, nunca salió de la casa. Cuando el hermano escuchó toda la historia, comenzó a gritar que Roger estaba loco. Como podía estar enojado porque su amigo iba a una escuela pública que estaba muy lejos de aquí. Lois incluso estaba contento de que su hermana rompiera con él, pero estaba enojado porque ella lloró por culpa de semejante fenómeno. El niño simplemente se quedó sin palabras. Estaba terriblemente enojado con Baskerville por su comportamiento. Realmente llamó raro a este lobo idiota, porque su hermana no debería tener que informarle sobre sus... Lucy estaba completamente confundida, no sabía nada, ya que había lastimado a Roger. Pensó que debía disculparse. Lois se opuso categóricamente a ello, porque, aunque estuviera un poco molesto, este no es el tipo de problema que hace que la gente deje de comunicarse. El hermano le preguntó a su hermana si realmente se culpaba por este monstruo y trató de transmitirle que los amigos no se comportan así entre ellos. Lucy todavía se culpaba a sí misma por todo, creyendo que era demasiado sensible y terriblemente falta de tacto. Lois estaba extremadamente enojado porque si el nombre de Baskerville surgía en una conversación, su hermana inmediatamente comenzaba a adularlo. La niña le pidió a su hermano que no se enojara, sino que más bien le dijera cómo hacer las paces con su amiga. Si se trataba de ganar o perder, ella quería perder y acabar con ello. Lucy quería mirar a Roger a la cara y disculparse, pero él no aceptaba sus mensajes. Ella quería saber cómo reconciliarse. Lois no soportaba las lágrimas de su hermana, repetía una vez más que era ese idiota el que lo estaba haciendo mal, porque aunque hayas tenido una pelea, cuando tu amigo se va, tienes que despedirte de él. Lucy empezó a pensar que si hubiera seguido yendo a la escuela privada, esto nunca habría sucedido. Mi hermano dijo que ya se habían peleado y ese hecho no se puede cambiar. Hay personas que necesitan mucho tiempo para calmarse después de una pelea. Con una sonrisa en su rostro, Lois agregó que si su hermana hacía las paces con Roger, debería decirle que tuviera más cuidado por la noche. Baskerville Jr. dejó de aparecer en la alta sociedad, y ahora donde quiera que Lucy fuera, no podía encontrarlo. Ella ya no se escondía en el balcón ni en la habitación, cada vez que esperaba que Roger apareciera en un evento social. Después de examinar atentamente a los presentes, una vez más se desesperó de que no hubiera venido. Una niña llamó a Lucy y le preguntó si la recordaba. Por supuesto que la recordaba, hubo momentos en que estaban en la misma clase. Sue era la capitana del equipo de equitación. Lucy disfrutaba mucho la forma en que entrenaba, aunque solo era una observadora externa. La niña se sorprendió, porque pensó que a Lucy no le interesaba en absoluto lo que hacían los chicos de su clase. No fue así en absoluto. Sue le preguntó a su excompañera de clase cómo le había ido todo este tiempo. Le tomó un poco de coraje hablar con Lucy. Sue escuchó que la niña era un poco grosera y que en la escuela todo lo que hacía era doblar origami y leer un libro. Lady Kane se alegró de que finalmente comenzaran a hablar, ya que siempre había estado interesada en Lucy, y preguntó a qué escuela iba la niña. Leopardier dijo que la escuela estaba lejos. Era una escuela estatal provincial. Sue le pidió a Lucy que le dedicara algo de tiempo, ya que había un par de personas a las que le gustaría presentarle. La niña estuvo de acuerdo casi al instante con una alegría increíble. Lucy agradeció a Sue por hablar con ella primero, admitiendo que se había divertido mucho. Lady Kane se disculpó con la niña por no haberlo hecho antes, pues le sorprendió gratamente que su excompañera de clase resultara ser muy amigable. Lucy comprendió perfectamente que ella misma se había equivocado antes y por eso era posible hablar de otras personas. El hecho de que ella hablara con Sue como si nada hubiera pasado era por Roger. Ella quería verlo y disculparse. Se preguntó en qué estaría pensando ahora. Solo faltaban 2 semanas para la partida de Lucy. Ella no podía separarse de él así como así. Ella quería ver a Roger y tenía que decirle algo antes de irse. Ya ni siquiera le importaba su propio orgullo. El chico era el único así para ella, pero parecía que ella no era esa persona para él. Llevándose la carta consigo, Lucy se acercó a Alex Baskerville y le preguntó si la recordaba. Respondió que por supuesto que la recordaba. Después de todo era amiga de su hermano. La muchacha dijo que se iría en un par de días y me pidió que le transmitiera a Roger el mensaje que tenía en sus manos. Alex Baskerville amablemente accedió a transmitirlo. Ese fue el final. Aunque Lucy lo esperaba en el jardín todas las noches, Roger nunca aparecía. Incluso la última noche antes de partir. La niña estaba increíblemente herida por el hecho de que todo realmente terminaría así.
solo por una pequeña pelea. ¿Por qué se hizo amigo de ella entonces y dónde desapareció Roger, a quien ella conocía? Baskerville no apareció hasta el último momento. Así fue como Lucy rompió con Roger. Parecía que ya no la necesitaba. La muchacha también tenía la intención de seguir viviendo, hacer muchos amigos y olvidarse rápidamente de su antigua y primera amiga. Ahora era Lucy Hartman, una chica que podía empezar de nuevo y olvidar todo lo que había sucedido en el pasado. Parece que llegó aquí demasiado temprano. Estaba muy asustada y quería huir. Lucy se preguntó si estaba bien y si podría hacer muchos amigos. De repente alguien la llamó y al darse la vuelta vio una liebre que le ofreció una zanahoria. La niña parecía bastante amigable. Le preguntó a Lucy por qué estaba sentada sola y murmurando algo en voz baja. Lo primero que Lady Hartman pensó de ella fue que era linda. Lucy tomó la zanahoria y dijo que la comería con gusto. La niña se presentó como Emma y pidió tocar los cuernos. Lucy estuvo felizmente de acuerdo. Era la primera vez que Emma veía unos cuernos tan retorcidos y eran mucho más suaves de lo que pensaba. Un nuevo conocido preguntó si Lucy cuidaba de alguna manera sus cuernos, se aplicaba crema para cutículas. La niña se sorprendió, ya que ni siquiera entendía de qué estaban hablando. La niña estaba sumamente sorprendida por toda esta situación, ya que todos actuaban como si no tuviera cuernos en la cabeza. Un hombre se acercó a ellos y a Emma y les preguntó si también podía comer algunas zanahorias. El chico se presentó como Khalid y le dijo a Lucy que podía llamarlo simplemente Cali. Emma se quedó paralizada, intentando adivinar quién era, suponiendo que se trataba de un... Lucy no entendía si era posible hacer esas preguntas. Con una sonrisa en su rostro, Cali les dijo a las chicas que adivinaran quién era. Emma hizo un segundo intento, sugiriendo que era un pavo real, ya que parecía demasiado inteligente. A Lucy le pareció extraño, pues en ese caso debería haber escupido la zanahoria, porque si la comía se quemaría, ya que no tenía enzimas digestivas. La niña supuso que era una serpiente la que estaba frente a ellos. Cali se sorprendió un poco y preguntó si se habían conocido antes. Ella respondió que no, porque venía de muy lejos. Emma estaba claramente enojada porque esta serpiente puso algo en su boca que ni siquiera podía comer. Hallie la reprendió porque discriminaba a las serpientes con esa expresión. Agarrándolo por el collar, la liebre le preguntó irritada si realmente quería iniciar una pelea el primer día de clases. En ese mismo momento, Hallie comenzó a disculparse, citando el hecho de que había sufrido una pérdida momentánea de la razón. Emma seguía gritándole que usara el cerebro cuando estaba a punto de decir algo. Un profesor mapache entró al aula. Lucy miró a su alrededor con atención. Había personas animales completamente diferentes sentados en el aula. Se sentía más tranquila porque en esa escuela no estaba sola, sino que era solo un trocito de un paisaje inusual. La niña estaba muy contenta con la enorme cantidad de comida vegana, como si hubiera acabado en otro mundo. Emma invitó a Lucy a comer juntas y la niña aceptó felizmente. Su nueva amiga iba a probar algunas manzanas y le sugirió a la niña que llevara algunas para ella también. Lucy pensó que sin Roger no podría hacer amigos. Cali caminó hacia las chicas con su plato, que estaba cubierto de carne. El chico preguntó si podía comer con ellos, a lo que Emma inmediatamente respondió por qué no comía con los otros chicos que comían lo mismo. Cali miró a la niña con desdén y la llamó racista. Estas palabras la conmovieron. Se dio cuenta de que se estaba comportando de manera inapropiada y aceptó comer juntos. Hasta donde Emma sabía, existía una prestigiosa escuela para serpientes. Hallie dijo que esa era la voluntad de sus padres, porque ¿qué sentido tiene ir a una escuela cara y tirar el dinero? Lucy no prestó atención a su conversación, sino que seguía preguntándose si la serpiente sería capaz de comer hasta saciarse de esa pequeña porción de carne. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la pregunta de Emma, quien tenía curiosidad de dónde venía la niña. Ella respondió que venía de la capital. La liebre quedó muy sorprendida por lo que escuchó, sin comprender cómo había podido terminar en un lugar tan remoto. Lucy dijo que quería mudarse a donde una vez vivió su bisabuela. Emma se alegró de que la niña hubiera venido aquí después de todo. Su conversación fue interrumpida por Hallie, quien preguntó cuál sería su próxima lección y si podía sentarse en el escritorio frente a las chicas. La liebre se indignó. ¿Realmente era necesario hacer esto? ¿No tenía amigos con quienes pasar el tiempo? El chico le respondió que no tenía amigos, le pidió a la chica que dejara de odiarlo. Estas palabras la hirieron y comenzó a justificarse diciendo que eso no era cierto en absoluto. Lucy estaba pensando en la crema para cutículas y el cuidado de las astas y en que debería tener al menos un amigo con astas. La niña caminaba por el pasillo y olía tan dulce que los que estaban a su alrededor se giraron y comentaron este delicioso olor entre ellos. Al notar algo extraño, Lucy pensó que ese delicioso aroma provenía de ella. Emma se acercó a ella sin ser notada. Inmediatamente se disculpó por si la habían malinterpretado, pero le pidió a la niña que la escuchara.
Dijo que Lucy tenía un olor tan delicioso que hacía que quisieras morderla y comértela de una sola vez. Resultó que la niña compró una crema para aquellos que son depredadores. Ella ni siquiera sabía que los bienes se dividían según las características inherentes a los diferentes linajes. Lucy comenzó a explicar que era la primera vez que compraba algo así, por lo que aún no sabía mucho al respecto y, además, no creía que el olor fuera tan fuerte. Hallie no entendía cuál era el problema, pues el olor era bastante bueno. Emma empezó a explicarle que si se ponía salsa de barbacoa en el pelo, su pelo olía a barbacoa. Fue entonces cuando el chico comprendió todo y le dijo que debía leer atentamente las instrucciones y luego comprarlo. Lucy se dio cuenta de su error y comprendió que necesitaba comprar una crema sin perfume. Empezó a culparse a sí misma por ser muy estúpida. Emma intentó apoyarla diciéndole que todo estaba bien y que probablemente todos se olvidarían de ello en unos días. Callie también decidió revisar todos los perfumes que tenía en casa y tirar los innecesarios. La liebre no entendía por qué debía tirar algo. Lo principal era que no sentía nada parecido. Como el chico no usaba perfume por el simple hecho de que fuera solo para él, le preguntó a Emma si podía oler flores. La chica le preguntó si eran flores que se podían comer o no. Callie estaba confundido, ya que no sabía que había alguna diferencia, pero en cualquier caso, era un carnívoro. Pero no era extraño que no conociera tales sutilezas, lo que no podía decirse de Lucy, que se enteró de ello recién ahora. Ella no quería recibir tanta atención. Emma repitió una vez más que todos pronto olvidarían lo sucedido, y aunque no lo olvidaran, no había nada malo en ello. Lucy no sabía que los olores se percibían de manera diferente según el linaje, porque ella siempre había intentado encajar con el otro lado de sí misma. Los deberes y los exámenes se sucedieron y el semestre pasó volando. La chica vino aquí porque quería mezclarse con la multitud de esta manera. Por alguna razón, sintió que su corazón estaba a punto de romperse en pedazos. Ella seguía pensando en Roger Baskerville y esperando que le fuera bien. Se preguntaba si le había confesado sus sentimientos a la persona que amaba. Los pensamientos de Lucy fueron interrumpidos por Emma, quien vino a preguntar qué haría la niña durante las vacaciones de invierno. Lucy no lo sabía. Su casa estaba demasiado lejos, así que pensó en quedarse aquí. La liebre la invitó a su casa para pasar las vacaciones de invierno porque sus padres realmente querían conocer a la niña. La petición de Hallie tomó a Emma por sorpresa, y también le pidió ir a su casa para las vacaciones de invierno. La niña empezó a gritarle que ya pasaba tiempo con ellas todo el tiempo. ¿Qué más quería de ellas? No era que lo odiara, era solo que le resultaba muy difícil comunicarse con él. Lucy seguía pensando en Roger, si realmente ya no la vería y si llegara a pelear con Hallie o Emma, ¿le dolería el corazón de igual manera? Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Cómo podría no escribirle nunca? ¿Eran realmente amigos? Se extendieron rumores por la escuela de que un nuevo estudiante se había transferido a ellos, lo cual era extraño ya que las vacaciones estaban a punto de comenzar. Emma sugirió que podría estar relacionado con el propósito del aislamiento, pero Hallie no entendía en ese momento qué estaría haciendo este nuevo estudiante allí. Se rumoreaba que venía de la capital y que su familia era muy rica, así que era extraño que un niño así pudiera olvidar en su escuela de barrio que o había hecho algo mal, o que era ilegítimo, a quien toda la familia odiaba. Lucy se quedó paralizada mientras adivinaba quién podría ser. La muchacha empezó a marcharse de repente. Ella misma no entendía a dónde iba. Ya había decidido que no esperaría nada, era simplemente imposible. Incluso aunque fuera Roger, ella decidió que se olvidaría de él, si lograban hacer las paces. En cualquier caso, Lucy comprendió que no debía esperar nada, para que en el futuro no le hicieran aún más daño. La niña intentó comprender por qué su amiga vendría allí, él no la seguiría. Además ella nunca le dijo a dónde iba. Alguien llamó a Lucy. La voz era dolorosamente familiar. El tipo le extendió la mano y le preguntó por qué se congelaba. La llamó y le pidió que lo abrazara como antes. Roger admitió que le extrañaba mucho y esperaba escuchar palabras de reciprocidad. Lucy también lo extrañaba mucho, tanto que quería verlo, incluso pensaba que no había recibido sus cartas. La niña no podía entender lo que sentía en ese momento, estaba tan enojada con él. Ella realmente había decidido por sí misma que nunca extrañaría a Roger. El chico seguía repitiendo que extrañaba mucho a Lucy. En ese momento no movía la cola. Roger era diferente del chico que ella conocía. La muchacha se recompuso y le preguntó por qué nunca se había puesto en contacto con ella durante todo ese tiempo. Roger se quedó paralizado por un momento y luego respondió que había estado muy ocupado. Lucy no podía creer lo que oía. Eso era todo lo que podía decir. Dijo que hacía mucho tiempo que no se veían y que ya había logrado mirar el plano de la escuela, pero no entendía nada, así que le pidió ayuda para llevarlo a la habitación correcta. Después de una breve pausa, Lucy le pidió un plano de la escuela. Todo cuidadosamente,
le dijo que la siguiera. Cuando Emma regresó, le preguntó a la niña si había sucedido algo desde que de repente se había ido a algún lugar. Lucy respondió brevemente que tenía algunos asuntos que atender. Ella seguía preguntándose qué estaba pasando, por qué Roger había venido aquí y por qué se había comportado así con ella recientemente. Hallie se disculpó de antemano por lo que estaba a punto de decir, pero sintió que Lucy debería saberlo. Ahora había un olor extraño que venía de la niña. Él le sugirió que se quitara algo de ropa ahora. Emma se enojó mucho y comenzó a gritarle a Hallie, llamándolo pervertido repugnante. La chica giró bruscamente a su amiga y comenzó a alejarla del chico. Ni siquiera tuvo tiempo de explicarle que no había querido decir eso en absoluto. Aún así se las arregló para decirle que si Lucy tenía un traje para practicar, debería ponérselo. Sin entender lo que pasaba, la niña aún así se cambió de ropa. Emma seguía completamente confundida, sin entender qué era ese olor. Después de oler nuevamente la ropa de Lucy, no olió nada, lo que sugirió que Hallie necesitaba ir al hospital. El chico agarró el vestido de la chica y lo metió en la maleta. Emma intentó tomar la ropa, pero Hallie le advirtió que ni siquiera se atreviera a tocar esa maleta. Las chicas pensaban cada vez más que ese tipo había perdido la cabeza. La amiga de Lucy le preguntó cuando salió si había tocado algo extraño. Después de pensarlo un momento, respondió que no parecía haber tocado nada. Hallie dijo que fue más bien un toque ligero. Preguntó antes de regresar a clase. Lucy no estaba saliendo con nadie. Diciendo que no estaba saliendo con nadie, Emma continuó regañando a su amiga por escalar la situación y no explicar nada. Hallie le pidió a la niña que dejara de gritar. Lo dijo porque realmente le pareció extraño. Si Lucy no se hubiera cambiado de ropa no habría podido asistir a clases con normalidad. Emma fingió no escucharlo y siguió gritando que estaba nervioso por una chica que ni siquiera estaba haciendo nada. La paciencia de Callie se estaba agotando y le gritó a su amiga pidiéndole que parara. El tipo se cubrió la cara con la mano y empezó a culparse por no haber dicho eso. Emma realmente no entendía nada y Hallie le parecía extremadamente extraño. Lucy permaneció en silencio todo este tiempo y se preguntó por qué había mentido acerca de no encontrarse con nadie ni tocar a nadie. La escuela estaba discutiendo activamente sobre el chico nuevo que abrazó a alguien en el pasillo, a pesar de que acababa de transferirse a su escuela. Había rumores de que este chico se trasladó para ver a alguien, o incluso para encontrarse con su novia. Volviendo su atención a Lucy, Hallie le preguntó por qué estaba tan distraída hoy y él aclaró si no había pasado nada. Él le pidió que al menos se lo dijera solo a él. La muchacha respondió que no había pasado nada, aunque ella misma estaba confundida por la llegada de Roger. ¿Era realmente él y entonces por qué estaba tan frío? La lección terminó y Hallie sugirió que Lucy saliera a caminar un poco y tomara un poco de aire fresco. La niña preguntó si todavía olía así y qué tipo de olor era. Ese olor le pareció un poco peligroso a Hallie. El chico le pidió a Lucy que si alguien la ofendía, definitivamente se lo dijera, porque eran amigos. Emma salió corriendo a la calle a buscar a los chicos. Ya era hora de almorzar. La niña no tenía ningún apetito y su cabeza era un completo desastre por culpa de Roger. Lucy se quedó congelada cuando Baskerville entró en el comedor, rodeado de sus nuevos conocidos. Hallie se quedó mirando al chico, preguntando si este era el mismo Baskerville. Emma se congeló, ya que era imposible no notar a Roger. La serpiente se indignó porque la muchacha hablaba también de un chico al que solo había visto de lejos. Roger se quedó congelado. Emma se encogió de miedo. Le pareció que el chico la miraba y caminaba hacia ellos. Baskerville se acercó a Lucy y le preguntó si podían almorzar juntos después de... Emma y Hallie se quedaron congelados con la boca abierta al oír esto. Lucy recordó su vida escolar anterior y aquellas miradas curiosas dirigidas hacia ella. Roger preguntó con tacto si los estaba molestando al expresar su deseo de unirse a su compañía. Lucy estaba segura de que había una línea en su relación. Al principio él era muy frío, pero por alguna razón ahora comenzó a comportarse de manera diferente. Emma se orientó a tiempo, diciendo que ella y Hallie se iban y que verían a su amiga más tarde, tras lo cual comenzó a levantar la cometa. Ella fingió que ella y Hallie necesitaban hablar de algo, pero el chico no entendía qué quería de él. Roger notó que los tres eran muy cercanos y preguntó si eran amigos de Lucy. Lo que más le interesó fue quién era esta serpiente. Baskerville pensó que Hallie era demasiado grande para estar allí, que podía ser peligroso y que realmente iba a convertirse en el rey de los herbívoros. Sin responder a sus preguntas, Lucy cambió de tema y preguntó si estaba bien que Roger comiera esa comida. Al tomar la ensalada, el chico respondió que todo estaba bien, ya que últimamente estaba siguiendo una dieta vegana. Lucy notó que había crecido mucho desde su último encuentro. Baskerville lo confirmó, había crecido 25 centímetros más desde su último encuentro. Como no habían tenido oportunidad de hablar antes, Roger le preguntó a la niña cómo había estado todo este tiempo, y ella respondió,
un poco vacilante, que todo había estado bien. Estas palabras molestaron a Roger porque para él todo era completamente diferente. Le volvió a preguntar a Lucy sobre sus amigos y en particular sobre Hallie. Todo parecía realmente genial, pero Baskerville extrañó mucho a la niña durante. En ese momento ella no pudo soportarlo más y comenzó a gritarle que él decía tal cosa porque él mismo no quería verla y no podía ni imaginar lo mucho que ella lo extrañaba. Roger dijo que había venido allí solo porque había leído su carta, y que había leído la carta y también se había puesto la bufanda. El niño sintió que había cambiado mucho desde entonces, por lo que pensó que si no hacía esto, Lucy no podría recordarlo. Ella le preguntó por qué creía que no podía recordarlo. La respuesta de Roger dejó atónita a la niña. Estaba convencido de que ella quería olvidarlo. Aquí estaba Lucy Harman, diciendo que era solo un cambio en la distancia física, pero Baskerville no lo creía. Ella debió querer dejar todo, incluido su apellido, y vivir en paz y feliz sin ninguna molestia, incluida la de él. La muchacha sinceramente no entendía por qué decía tal cosa. No podrá tirarlo todo a la basura, pero incluso si lo hiciera, Roger sería el único que no estaría en esa lista. Además él mismo dijo que le gusta a alguien. El que no le había escrito durante meses era Roger, y Lucy lo extrañaba mucho. Ella lo esperaba en el parque todas las noches. Baskerville insistió en que extrañaba a la niña, como si nada más le importara, incluidos sus sentimientos. Él sabía que ella estaba desconcertada por su llegada allí, porque allí estaba Lucy Harman. El chico sugirió que por su bien deberían fingir que no se conocían. Iba a ser un recuerdo que la niña podría recuperar cuando le convenga. Si ella quería esconderse, podía seguir haciéndolo. De cualquier manera, Roger realmente le extrañaba mucho. Por eso vino a esta escuela para ver a Lucy. La niña no podía creer que había lastimado a Roger. Así había estado pensando en la situación. Emma y Hallie se acercaron a Lucy. El chico la llamó como la estudiante transferida abrazó esta mañana. Ella empezó a explicarle que él había sido su amigo antes y que ahora se habían encontrado por casualidad. A solas con Lucy, Hallie dijo que antes no continuó la conversación porque Emma estaba cerca, pero ahora aclaró si Roger era su examante. La niña pareció empezar a poner excusas diciendo que Baskerville en realidad era su amigo, que simplemente se habían abrazado muchas veces antes. Pero la serpiente no entendía qué tipo de amistad con el sexo opuesto era esa. Si no están saliendo, no deberían abrazarlo ni hacer nada por el estilo. Hallie no tuvo tiempo de terminar de hablar, porque en ese momento Emma entró en la habitación. Parecía que Roger realmente no consideraba que su relación fuera meramente amistosa, y Lucy sabía que tenía que aclarar este malentendido. Ella estaba decidida, y cuando encontró a Baskerville, la chica le dijo insistentemente que necesitaban tener una conversación seria. En presencia de testigos, comenzó a interrogarlo si realmente le extrañaba. Le extrañé tanto como ella o incluso más. Todos a nuestro alrededor quedaron paralizados ante esta escena. Por eso Lucy quería hablar un poco. Roger dudó un poco y respondió que tenía una cita en ese momento, por lo que no podía. La muchacha que estaba al lado de Baskerville sonrió y dijo que simplemente había sugerido que cenaran juntos esa noche y que, si Lucy quería, podía unirse. Ella se dio cuenta de que no era el momento adecuado para empezar todo esto, por lo que cortésmente se negó a cenar juntos. En ese momento Lucy se sintió muy ofendida. Roger dijo que vino aquí por ella y dijo que se sentía ofendido. Se han vuelto muy distantes el uno del otro. Antes de irse a dormir, mientras tomaba una taza de té, la niña descubrió que había una nota atada a su bolso, quien le pidió que le diera un recorrido por la escuela. Él escribió que le estaría esperando esa noche y que realmente quería verla. Cuando se conocieron, Baskerville le agradeció a Lucy por venir. Él le tocó suavemente la cara con la mano. Después de eso, abrazó a la niña con fuerza. Lucy no entendía lo que estaba pasando. Él era tan frío con ella. Entonces, ¿por qué de repente comenzó a...? La niña recordó las palabras de Hallie de que tenía un olor extraño y que si no estaba saliendo con Roger, entonces no debería abrazarlo así. Lucy empujó suavemente al chico y le preguntó si percibía un olor extraño que emanaba de ella. Ella le contó al chico que ayer le dijeron que tenía un olor extraño que venía de ella. Roger era un lobo, por lo que su sentido del olfato probablemente era más fuerte que el de Hallie. Baskerville preguntó quién le había contado esto y si había sido alguno de sus amigos. Lucy dijo que su amiga Hallie le contó sobre esto y, si a Roger no le importa, los presentará mañana. El chico de repente tomó su mano y comenzó a olerla. Luego dijo que no había ningún olor extraño. Al contrario, solo sentía un aroma agradable. Tenía muy buen sentido del olfato. Baskerville concluyó que la serpiente había decidido gastarle una broma a Lucy, y si él hubiera estado en su lugar, nunca habría hecho semejante broma. La niña en ese momento pensó que la cola de Roger todavía estaba inmóvil. Lucy comenzó a justificar a Hallie, diciendo que él no era ese tipo de persona en absoluto,
que aunque le gustaba bromear, nunca intentaría lastimar a nadie. El chico notó que su novia no había cambiado en absoluto, lo que no se podía decir de él. Para la niña, él era una persona completamente diferente. Roger no entendió lo que quería decir. Lucy explicó que él le parecía un poco extraño. Baskerville no estaba de acuerdo con esto, ya que creía que era el mismo que había sido antes. La niña se preguntó por qué le había pedido que le diera un recorrido por la escuela por la noche. Roger nuevamente comenzó a buscar información sobre Hallie. Como Lucy se hizo amiga de él, ella dijo que tuvo mucha suerte. Él y Emma hablaron con ella primero. Ella le preguntó cómo había estado su día hoy y por qué no le pidió a esa chica que le mostrara la escuela. El chico no sabía qué responder a esa pregunta, simplemente estaba aburrido de ella. Con una sonrisa le preguntó a Lucy si realmente debería haberle preguntado a esa chica sobre la excursión. Ella respondió negativamente y con voz insegura. Roger sintió frío cuando tocó las manos de Lucy, estaban frías. Notó que la niña recientemente se veía muy fría por el frío. Le advirtió que cuando estuviera a punto de irse, la acompañaría a su casa. Baskerville decidió confesar que le habían sucedido muchas cosas durante la ausencia de Lucy de la capital. La visita escolar fue solo una excusa. La invitó aquí porque quería decirle algo. Lucy decidió comprobar si todavía eran amigos. Después de una breve pausa, Roger respondió que eran amigos. Si realmente esto es así, entonces la chica decidió averiguar por qué durante todo este tiempo él nunca se había comunicado con ella. El chico le preguntó si sabía que su hermano mayor se había casado. Era la primera vez que Lucy oía hablar de ello, fue una boda modesta. Alex quería tener una pequeña ceremonia antes de que Marcelle partiera a estudiar al extranjero. Roger quería contárselo a la niña. Realmente la odiaba un poco, pero creía que no era su culpa. Simplemente se dio cuenta de sus sentimientos demasiado tarde. Tocándole las manos, Roger le recordó que ella había dicho antes que lo extrañaba mucho, mientras que ahora se preguntaba por qué había venido. Ahora le iba a contar lo que había planeado decirle el día de su último encuentro, que el Baskerville Jr. realmente amaba mucho a Lucy. Roger pensó que ella era su primer amor y vino aquí para terminar la confesión que iba a hacer ese día. Él era muy consciente de que le había hecho muchas cosas malas a Lucy. El chico estaba enojado y atormentado, aunque la chica no hizo nada malo, no fue su culpa que no pudiera corresponder a sus sentimientos y lo percibiera simplemente como un amigo. Roger necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Si se hubiera acercado a Lucy en ese momento, no habría podido dejarla ir después y habría comenzado a pedirle que no lo dejara. Por eso vino a disculparse. Ella no debería haber perdido a su preciada amiga. Ahora estaba bien y ya no tenía esos pensamientos cuando veía a una chica, pensamientos de amor. Roger sinceramente le extrañaba. Ahora estaba seguro de que podría ser un buen amigo para ella. El chico le preguntó nuevamente a Lucy si lo extrañaba y si todavía era un amigo cercano para ella. La niña confirmó brevemente que efectivamente era así. Baskerville la abrazó con fuerza, como si se hubiera quitado un peso de encima. Después de acompañarla hasta su casa, que estaba cerca de la escuela, le agradeció a Lucy por haber salido a verlo a tan tarde. El tipo tenía una expresión en su rostro como si hubiera roto las ataduras que lo oprimían. Parece que los rumores sobre los Baskerville eran una completa tontería. Una vez en su habitación, Lucy pensó que de todos modos no podían tener una relación real. El amor no dura tanto como la amistad, y ella no estaba enamorada de Roger. El chico la amó desde el principio, pero ahora todo era claramente diferente. Un extraño se acercó a Lucy y le preguntó si ella era la que había hablado con Baskerville ayer. Con aprensión la muchacha respondió que era ella. Por la cara de la extraña estaba claro que quería pedir algo. Lucy respondió inmediatamente, sin esperar ninguna petición, que no eran tan cercanos como parecía. El extraño respiró aliviado. Cuando la niña se fue, Lucy se preguntó si Roger se lo hubiera confesado antes. Las cosas podrían haber sido diferentes ahora. Quizás ella lo rechazaría porque no son adecuados el uno para el otro. Ella no entendía por qué tenía tanto dolor. Emma estaba deseando que llegaran las vacaciones y le pidió a Lucy que pasara la noche con ella en Nochebuena. Callie me permitió ir a verla durante el día. Emma se dio cuenta que sus amigos no la escuchaban. No entendía por qué la serpiente miraba tan fijamente a la oveja. Ella asumió que Hallie se sentía mal porque había llegado el invierno, pero ese no era el caso en absoluto. El chico decidió comprobar con Lucy si era cierto que ella y el nuevo estudiante eran solo amigos. Él le exigió que le contara todo como es, que no están en una relación o lo están ocultando. Lucy no entendía por qué Hallie actuaba así. Resultó que el chico había estado pensando durante mucho tiempo si decirle esto o no. Tan pronto como Baskerville se trasladó aquí, comenzó a oler su aroma en la chica. El olor era muy fuerte y complejo, pero parecía como si Roger estuviera marcando su territorio. Su conversación fue interrumpida por Emma, quien trajo un nuevo estudiante a su mesa.
Con una sonrisa en su rostro, Roger preguntó si podía unirse. Lucy no podía decir una palabra. Todo lo que podía escuchar en su cabeza eran las palabras de Hallie sobre Baskerville marcando su territorio. Esta vez Emma también se orientó a tiempo. Inmediatamente corrió hacia Hallie y le preguntó si le importaría que comieran juntos hoy. El chico no entendió la petición, ya que no quería dejar a Lucy. La muchacha empezó a insistir en que necesitaba decirle algo en privado, pero él seguía resistiéndose, creyendo que ahora podía decirle todo lo que quisiera. Ella le dio un codazo y le dijo con una sonrisa que eso era algo que no podía mostrar delante de todo el mundo. Baskerville observó esta situación sin decir una palabra. Lucy no quería que los chicos se fueran, ya que iba a presentarles a Roger. Baskerville supuso por el comportamiento de ambos que estaban saliendo. La muchacha inmediatamente comenzó a negarlo, explicando que los chicos eran solo amigos. Se veían bien juntos, así que fácilmente podrían ser una pareja. Entonces su rostro se puso serio y añadió que si ese no era el caso, entonces tal vez estaban en la misma relación que él había estado antes con Lucy. Este tipo era demasiado directo. La niña recordó lo que quería decir, que Khalid dijo que podía oler a Roger en ella. La reacción de Baskerville demostró que estaba asustado. Agarrando la mano de Lucy dijo que no sentía nada. La niña le dijo que Hallie era un buen amigo, pero como aquí todos eran herbívoros, debía haberse transferido aquí porque sentía que era su reino, así que Roger asumió que al chico no le agradaba. Apartando su mano de la de él, Lucy dijo que no había necesidad de que la serpiente hiciera eso. Mirándola fijamente a los ojos, Baskerville supuso que la niña estaba aburrida allí. Ella no entendía por qué él llegó a tales conclusiones. Roger dijo groseramente que, como sus amigos estaban pasando tiempo juntos, Lucy se quedaría sola. Una sonrisa apareció en el rostro del chico y le preguntó a la chica si tenía tiempo en Nochebuena. Lucy sabía que su amiga no tenía a nadie allí, por eso quería conocerla. Baskerville fingió estar seguro de que la muchacha no podía tener otros planes. Cuando Lucy compartió esta conversación con su amiga, Emma comenzó a insistir en que ella fuera a esa reunión, porque si todo salía bien, podría convertirse en la esposa de Baskerville. Incluso en una provincia tan remota, había rumores de que si conocías a alguien de esta familia, siempre terminaba en matrimonio. Emma estaba convencida de que a Lucy solo le interesaba causar una buena impresión. La muchacha no entendía en absoluto esa lógica. Tenía que causar una buena impresión para poder empezar a salir con alguien y luego casarse. Hallie intervino en la conversación y comenzó a hablar sobre la maldición de los Baskerville, causando con ello un alboroto y debido a esto él y Emma comenzaron a discutir nuevamente. En cualquier caso, la muchacha insistió en que Lucy lo pensara bien, porque le dijo que conocía a Roger desde hacía mucho tiempo, y que él se había trasladado aquí por alguna razón. Emma estaba segura de que todo era porque le gustaba la chica. Incluso notó cómo Roger sonreía cuando su exnovia estaba cerca. Cuando le preguntó si podían almorzar juntos, el corazón de la niña casi saltó de su pecho, pero menos mal que pensó rápido. Callie estaba extremadamente indignado, sin entender cómo Emma podía siquiera considerarse inteligente. La serpiente miró persistentemente a Lucy y le preguntó si le había contado a Baskerville lo que había dicho. Fingiendo que le parecía gracioso, respondió que Roger supuestamente no estaba seguro. Callie se enojó aún más porque era lento. Este tipo parece aún más peligroso. Emma comenzó a acusarlo de simplemente estar celoso de un hombre que no le había hecho nada. Para evitar más conflictos, la chica cambió rápidamente de tema y dijo que pasarían la Navidad juntos. Callie se quedó paralizado de desconcierto. Emma le preguntó si había cambiado de opinión. Ya le había avisado a su madre. El rostro del chico cambió a una sonrisa. Respondió que por supuesto que vendría, preguntando qué regalos traerle. Había una atmósfera especial que emanaba de estos dos. Callie estaba dispuesto a fingir que podía comer algo que ni siquiera podía tragar. Esta situación le recordó mucho a Roger, cuando él también estaba dispuesto a comer hierba y fruta, incluso si terminaban solos en una isla desierta. A Lucy se le ocurrió que el tipo estaba tratando de ser amable. Ella empezó a culparse a sí misma. Si hubiera sabido que se arrepentiría tanto, lo habría extrañado por más tiempo. Las vacaciones escolares han comenzado. Lucy estaba durmiendo profundamente en su cama, pero de repente escuchó un golpe en la ventana. Al mirar hacia afuera, vio a Roger allí. Antes le había escrito una carta pidiéndole que le mostrara la ciudad, pero como no recibió respuesta, resultó que le estaba llamando, pero la niña no lo escuchó porque estaba durmiendo. Baskerville estuvo de acuerdo en que era bastante temprano, pero le pidió que bajara si no le importaba y que luego podría regresar después de que se hubieran refrescado. Lucy se dio cuenta de la bufanda. El chico todavía la llevaba puesta. Sus orejas y cola no se movieron. Supuso que ya no disfrutaba de su compañía. Roger empezó a jugar con su lástima, diciendo que no podía comunicarse con la chica,
A pesar de que eran vacaciones, se refirió al hecho de que no tenía amigos, ya que acababa de transferirse. Lucy no tuvo más remedio que salir a verlo. El chico prometió comprarle algo sabroso y a cambio ella le mostraría la ciudad. La niña le llamó la atención sobre el hecho de que él llevaba puesta precisamente esa bufanda. Este artículo era importante para Roger porque Lucy lo había tejido para él. Ella le preguntó a dónde quería ir, ya que no conocía muy bien la ciudad. Baskerville admitió que sabía poco. Los niños de la escuela le contaron sobre algunos lugares. Lucy se sorprendió al saber que eran amigas. Debían ir a menudo a esos lugares. Ella se negó a comer porque no tenía hambre. Roger sugirió algo caliente para beber. Cuando la muchacha bajaba del carruaje, Baskerville, como un verdadero caballero, le extendió la mano. Lucy se detuvo y miró atentamente a Roger. Le resultaba extraño ver su rostro tan alto. El chico pareció desmayarse cuando se dio cuenta de que aún era irreconocible para ella. La muchacha respondió que ese no era el problema. Cuando la pareja entró en un café a tomar algo, Roger extendió su mano y le pidió a Lucy que le diera la suya. El chico explicó su petición diciendo que su mano parecía genial. La niña compartió su asombroso rasgo de carácter. Las ovejas generalmente se mantienen alejadas unas de otras durante el invierno y vuelven a permanecer juntas en verano. Roger asumió que Lucy quería mantenerse alejada de él porque era invierno, pero si ese era el caso, no entendía por qué ella no volvía a casa. La niña mintió, diciendo que todo era por la preparación para el próximo semestre. Las vacaciones son bastante cortas, aunque en realidad esa era la razón. Incluso cuando estaban juntos, de alguna manera ella se sentía triste, aunque Baskerville parecía bastante feliz. El camarero trajo panqueques y el chico dijo que los cortaría para Lucy. Ella sintió que estaban en una cita. Roger le preguntó a la chica qué iba a hacer durante las vacaciones, pero ella no tenía ningún plan, así que el chico le dijo que si quería ir a algún lugar, solo debía decírselo. Lucy le preguntó sobre sus planes. Al principio Baskerville se iba a acostumbrar a ese lugar. Mitch lo invitó a su casa mañana. La niña no tenía idea de quién estaba hablando, pero no entró en detalles. Ahora la bondad de Roger había desaparecido en algún lugar. En el fondo ella no quería que él se divirtiera más mañana de lo que se había divertido ahora, porque para él ella ya no era especial. No hubo noticias de Baskerville ni al día siguiente ni al siguiente, y el hecho de que todos quisieran ser amigos suyos no le dejaba paz a Lucy. Ella no podía entenderse a sí misma porque no entendía de dónde venían esos pensamientos. La niña empezó a sentir celos porque no podía estar con Roger. Se sorprendió a sí misma pensando que quería que ese chico fuera solo suyo. Lucy quería deshacerse de ese sentimiento. Ella no tenía con quien compartir sus sentimientos. Si fuera Emma, era demasiado amable, no entendería estos sentimientos. ¿Él sabe siquiera acerca de estos sentimientos? Lucy se preguntó si podría contarle esto a su amiga serpiente. Ha llegado el día de Navidad. Roger invitó a Lucy a jugar a disparar y ganar un juguete para ella. Le bastó una sola bala para dar en el blanco. La niña se sorprendió. Parecía que disparaba a menudo. Sonrió y respondió que era un chico bastante atlético. Roger le entregó a Lucy el juguete que había ganado para ella. La niña se sintió incómoda y finalmente comenzó a preguntarse si realmente debería haber ido con Emma. Baskerville notó la expresión de Lucy y le preguntó si estaba bien, ya que se veía un poco pálida. Ella respondió que simplemente estaba un poco mareada. Tocándole la frente, Roger dijo que era mejor que se fueran de allí, ya que la niña tenía fiebre. Una vez en el carruaje, Lucy se disculpó por arruinar el día que Baskerville había estado esperando. El chico no entendía por qué se disculpaba, ya había visto todo y además no esperaba con ansias ese día. Lucy no esperaba escuchar eso, por lo que resulta que él ya no está ansioso por pasar. Una vez que llegaron a la casa de la niña, Roger dijo que si empeoraba, definitivamente debería avisarle. Aunque la muchacha le prometió esto, ella misma decidió que era mejor para ella mantenerse alejada de ese chico. Al encontrarse sola, Lucy se puso muy triste. Los celos en sí mismos eran muy cansadores. Ella se convirtió en una persona cada vez más aburrida para Roger. Cuando está cerca de él, le invaden pensamientos oscuros. Pero este tipo no le ha hecho nada malo. Alguien tocó a la puerta de la chica, era Hallie. El chico le pidió ayuda. Lucy se sorprendió al verlo, pues ese día él debía ir a ver a Emma, y así fue exactamente, pero la serpiente le confesó sus sentimientos a Emma. La boca de la niña se abrió con sorpresa. Cubriéndose la cara con las manos, Hallie confirmó que lo había logrado, razón por la cual necesitaba desesperadamente la ayuda de Lucy. La niña no entendía cómo podía ayudarlo en tal situación. La serpiente simplemente le pidió que le dijera que era una buena persona. Lucy dijo que era un buen hombre. Hallie volvió a estallar en lágrimas, diciendo que estaba muy contento, pero que no debía decírselo a él, sino a Emma, pero Emma también sabía que él era una buena persona.
La serpiente quería que Lucy los ayudara a reunirse. Empezó a gritar que quería salir con Emma y que realmente le gustaba a ella. Su amiga intentó calmarlo. Entendía perfectamente sus sentimientos. Resultó que Hallie estaba interesado en Emma desde el primer encuentro. Sí, ella no era muy inteligente, pero él pensaba que era muy linda. Además sus orejas eran tan blancas y suaves. Quería tocarlos desde el principio. Hallie comenzó a gritar emocionado nuevamente que al principio ni siquiera podía imaginar que se enamoraría perdidamente de ella, como si se culpara a sí mismo por enamorarse de una chica así. En cualquier caso, Lucy también pensaba que él era una buena persona, lo que significaba que se preocuparía por Emma. La liebre era muy cobarde. Sin embargo, Hallie confiaba mucho en su amiga. Entonces le rogó que dijera algo bueno sobre él. Prometió hacer lo que Lucy quisiera si ella lo ayudaba. Ella podía pedirle cualquier cosa, podía considerarlo su esclavo, como decía Hallie. Ella iba a ayudarlo de todos modos. Lo único que le preocupaba a Lucy era que su consejo fuera contraproducente. Todo fue como se esperaba. En mitad de la noche Emma visitó a la niña. Ella parecía muy asustada. Emma estaba confundida, sin saber qué hacer desde que Hallie le hizo una confesión. Todo estaba bien mientras jugaban. Propuso salir a caminar, pese a que el resfriado es su talón de Aquiles, temblaba de verdad. El chico le echó el abrigo encima a Emma para que no se congelara, pero incluso entonces la chica no entendía por qué se comportaba así. Inesperadamente dijo que quería salir con ella. En ese momento la chica pensó que eso era una completa tontería. Con una sonrisa en su rostro, Lucy dijo que había sido obvio desde hacía mucho tiempo que Hallie tenía algo con su amiga, pero Emma ni siquiera podía imaginarlo y, además, él era una serpiente. Eran completamente diferentes de la cabeza a los pies. Hasta ahora los tres habían sido tan buenos amigos, pero ahora no se sabía qué pasaría. Lucy recordó las palabras de Roger de que los dos parecían estar saliendo, porque él ya lo había sentido todo en aquel entonces. La ansiedad de Emma se convirtió en ira. Decidió que debía regañar a Hallie por su lentitud para pensar, porque no era normal confesar sin previo aviso. La muchacha quedó indignada ante el anuncio de que el chico se enamoró de ella a primera vista. Ella no entendía cómo esto era posible. Después de todo, ni siquiera sabe qué tipo de persona es ella. Hallie dijo que le gustaba sin ninguna razón. Emma pensó que se estaba enamorando de su propia fantasía. Lucy pensaba en ese momento que orejas, cuernos o cola, todos podían enamorarse aunque fuera de alguna cosita. Así como la cola de Roger era especial para ella, también lo eran las orejas de Emma para Hallie. La niña le preguntó a su amiga qué fue lo que finalmente respondió. Ella se llevó bien con Hallie todo este tiempo. ¿No podría haber desarrollado algunos sentimientos por él? Si a Emma no le gusta algo, lo dice inmediatamente. Lucy asumió que su amiga tenía miedo de que su amistad se viera afectada debido a la situación. La niña comenzó a alejar los pensamientos sobre Roger que surgían en su cabeza. Emma admitió que no es que no le gustara Hallie, sino que simplemente nunca había pensado en él de esa manera. Decidió preguntarle a Lucy si alguna vez había pensado en una serpiente como compañera. La niña respondió inmediatamente que nunca había pensado en algo así. Emma ahuecó su rostro y dijo que ella tampoco había pensado nunca en ello. En ese momento, se consideró una idiota, sin entender cómo podía gustarle Hallie. Era alegre y bastante inteligente. Ella incluso pensó que él era un poco lindo, pero siempre pensó que eran solo amigos. Hallie era más sensible con Emma que con los demás. Lucy se dio cuenta de que ahora su amiga, al igual que en el pasado, estaba dividida entre la amistad y el amor. Emma pensó que Hallie actuaba así porque eran amigos, pero resultó que no era así. Ella quiso creer hasta el final que era por su amistad. Estaban aprendiendo la diferencia entre la amistad y el amor. Emma no sabía qué hacer con Hallie ahora, qué hacer si se sentía incómoda hablando con él. Quería que los tres siguieran siendo simplemente amigos. Lucy dijo brevemente que todo estaría bien. Su amiga quería creer que todo sería así. Le preguntó a la niña si había vivido algo parecido. Lucy claramente no esperaba una pregunta así. Ella tuvo que mentir y decir que nunca había experimentado algo así. Emma comenzó a pensar en cuánto tiempo duraría si ella y Hallie comenzaran a salir. Ella solo quería volver atrás en el tiempo para que el incidente ocurrido simplemente desapareciera. Lucy le explicó que si no respondía solo aumentaría la incomodidad en su relación. Emma sugirió que sería mejor dejar de comunicarse con Hallie por completo y ser simplemente amigos. Lucy tomó las manos de su amiga y le preguntó si realmente no quería ser tan amiga de Hallie. Le pidió que cerrara los ojos y se imaginara sosteniendo la mano del chico. Luego le preguntó si se le ponía la... Emma no entendía qué otros escalofríos le habían provocado y cómo su amiga podía decir semejante cosa sobre Hallie. Entonces Lucy le pidió que imaginara que se estaban besando, pero su amiga nunca había besado a nadie antes, así que no podía imaginar algo así.
Inmediatamente se abalanzó sobre Lucy y le preguntó si ya había besado a alguien, pero la chica tampoco tenía. La niña sugirió imaginar a Hallie besando a otra persona. Emma admitió que esto realmente no le gusta, pero es poco probable que haga una gran diferencia para ella. Entonces Lucy preguntó qué pasaría si el beso fuera con ella. La niña admitió sinceramente que, aunque le gusta a su amiga, no cree que le guste esto. Lucy dijo que en ese caso valía la pena intentar empezar a salir con Hallie, ya que Emma podría estar triste si lo rechazaba y el chico comenzaba a salir con otra persona, porque cuando se dé cuenta de lo triste que está por la pérdida, será demasiado tarde. Lucy comenzó a culparse por no haber escuchado a Badger hasta el final ese día. Emma estaba preocupada de que su trío pudiera romperse por esto, pero su amiga la tranquilizó diciéndole que todo seguiría igual, no había necesidad de complicarse la vida. Pero imagina que esto era una práctica de citas. La niña quedó sorprendida por la práctica de citas con Hallie. Lucy le preguntó si iba a permanecer soltera por el resto de su vida. Como Lucy nunca había tenido ninguna experiencia en relaciones, no sabía que podría cambiar más adelante. Lo único que podía decirle a Emma era que cuando su amiga empezara a salir con Hallie, si algo cambiaba, como buena amiga, prometió escuchar a la niña ante cualquier problema. Tan pronto como Emma se fue, Lucy se sintió increíblemente triste. Comenzó a pensar en Badger y en qué habría pasado si lo hubiera besado. Hallie se acercó a ella y le preguntó si necesitaba comprar algo. Con una sonrisa en su rostro, Lucy le preguntó si no debería preguntarle eso a su amante. El chico se rió y comenzó a repetir el nombre de Emma. En ese momento estaba asustando a la chica. Inmediatamente comenzó a disculparse con Lucy por reírse demasiado. De cualquier manera, quería que ella lo supiera primero y le prometió cumplir su palabra. La niña no entendía exactamente qué estaba diciendo ahora. Resultó que Hallie hablaba en serio cuando afirmó que si ella lo ayudaba, él haría lo que ella quisiera. Porque Lucy era su amiga y la amiga de quien amaba. Porque ella le ayudaba en asuntos del corazón, podía pedirle cualquier favor cuando quisiera. Lucy prometió pensarlo con tranquilidad, ya que todo terminó bien gracias a su ayuda, pero advirtió a Hallie que debía tratar a Emma lo mejor que pudiera. Con esta nota los amigos La niña se dio cuenta de que aunque estaba rodeada de quienes amaba, se sentía sola. Quizás fue más una sensación de soledad que de soledad lo que la hizo decidir no salir a descansar hasta el final de las vacaciones. Dormía una siesta en silencio, pero, aunque necesitaba a alguien ahora, no podía reemplazarlo con otra persona. Lucy se preguntó qué estaba buscando cuando llegó aquí o si simplemente quería perder algo. Todo su cuerpo estaba muy enfermo. Ella pensó que hubiera sido mejor si no hubiera conocido a Badger. A la mañana siguiente, parece que Lucy se ha resfriado después de todo. En la habitación del campo, encontró el juguete que Badger había ganado para ella, pero no recordaba haberlo dejado en ese lugar. La ventana resultó estar rota. El viento hacía un frío increíble. Lucy empezó a lamentar no haber vuelto a casa. Entonces no se habría resfriado tanto en casa porque estaba enferma. La imagen de ella besando a Badger estaba ante mis ojos. La niña estaba asustada porque no entendía lo que le estaba pasando. Al principio la ventana estaba cerrada, pero por alguna razón de repente se quebró. Ahora Lucy estaba parada sobre la astilla que tenía incrustada en la pierna. El día claramente no fue bien desde la mañana. Gotas de sangre cayeron al suelo. Lucy sabía que necesitaba detener el sangrado ahora. No importaba lo que hiciera. El sangrado no se detenía. Parecía como si hubiera golpeado un ar. Mi cabeza daba vueltas por la pérdida de sangre. La niña tuvo que llamar urgentemente a alguien para pedir ayuda. Emma acudió inmediatamente a ayudar a su amiga, pero ella ya se sentía mejor. El sangrado se había detenido. Lucy solo necesitaba primeros auxilios. El rostro de la niña mostraba que sentía mucho dolor. Emma asumió que la herida era bastante profunda y sería mejor acudir al hospital. Lucy sabía que la gente iba al hospital con casos graves, pero su amiga comenzó a convencerla de que su herida también era grave. Emma preguntó cómo su amiga logró resultar tan herida. La muchacha respondió que la ventana se había roto y parecía que había habido un viento fuerte. Emma inmediatamente entró en pánico y pensó que Lucy debería tener más cuidado, ya que no sabía exactamente qué pudo haber causado esto. La chica inmediatamente cambió de tema y dijo que había escuchado que su amiga había aceptado tener una cita con Hallie. Se conocieron temprano ayer por la mañana. Emma no sabía cómo comportarse. Para ella era extraño verlo como algo más que un amigo, así que lo primero que sugirió fue intentar besarse. Ya no se sentirían incómodos por la cita. Por la expresión del rostro de Lucy, Emma pudo notar que parecía bastante extraña. La niña empezó a negarlo. Se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Por eso Hallie sonreía así por la mañana. Lucy se preguntó cómo sería,
pero pareció gustarle por la expresión del rostro de Emma. La niña le preguntó a su amiga por qué tenía esa mirada tan perdida, porque eso no cambiaría su amistad y volverían a comunicarse como antes. Se escuchó un golpe inesperado en la puerta. Las chicas se sorprendieron, ya que no esperaban a nadie. Como la pierna de Lucy estaba herida, Emma fue a ver quién había llegado. No era otro que Roger Baskerville. Inmediatamente se dio cuenta de la pierna de Lucy. Emma inmediatamente dijo que la ventana de la habitación estaba rota y la niña pisó un fragmento. En la cabeza del amigo surgió inmediatamente una pregunta. ¿Cómo sabe el chico dónde vive la chica? La cara de Roger parecía muy culpable. Apenas dijo audiblemente que lo sentía. Lucy no entendía por qué podía disculparse. Emma se dio cuenta de que estaba fuera de lugar allí y decidió que era hora de irse. Tan pronto como la niña se fue, Lucy inmediatamente le preguntó a Roger. El tipo pidió ver el corte. Al parecer estaba muy herida, ya que aún podía oler la sangre. Sin pedir permiso, Baskerville agarró a la niña en sus brazos. Lucy empezó a insistir en que la dejara ir y que, si era necesario, ella misma iría al hospital. Mirando severamente a la muchacha, Roger le dijo que dejara de decir tonterías. Una vez en el carruaje de Baskerville, Lucy dijo que él se preocupaba demasiado por nimiedades. El tipo estaba muy serio, dijo que fue él quien rompió la ventana de su casa.